comenzar el partido. Ahí está el colegiado de la contienda, en concreto Fernández Correira, el portugués. Esa noche, a las 10 en punto, para ser más exactos, comenzó este partido. Miguel, que supongo que recordarás también, el Trofeo Santiago Bernabéu en aquellos años se jugaba distinto a ahora en la actualidad. Lo jugaban 4 equipos, el tradicional sistema de semifinales y final. Sí, entonces se jugaba pues con 4 equipos. La verdad que era un sistema muy atractivo cuando todavía los torneos veraniegos pues tenía una cierta trascendencia, ¿no? Un cierto predicamento, y la verdad que era un punto de encuentro, yo creo que bastante interesante para lo que iba a ser la nueva plantilla con respecto a sus aficionados, ¿no? Luego el torneo se terminaría reduciendo a un solo partido, pero en cualquier caso yo creo que esto siempre era una prueba interesante para todos, ¿no? Pues en este trofeo en concreto lo jugaba el Steaua de Bucarest, el Anderlecht, el Real Madrid y el Dinamo de Kiev. Veremos este encuentro. En la otra semifinal había ganado también el Dinamo de Kiev al Anderlecht, y en la final Real Madrid 2, Dinamo de Kiev 3. El resultado en concreto de aquella edición. Las alineaciones, vamos a conocer quiénes jugaban en aquel momento en esta presentación del Real Madrid 86-87 en el Bernabéu. Bullo, Chendo, Camacho, Martín Vázquez, Mino, Juanito, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego y Jorge Valdano. Estaban en el banquillo muchos: Salguero, Agustín, Solana, Santillana, Pardeza con el número 16, Cholo y Martos. Datos de aquel Real Madrid. Se había fichado en aquellos momentos, eran sus primeros partidos como madridistas, Paco Bullo y Mino. Tantos años Paco Bullo y no tantos Mino, ¿verdad? No, distintas trayectorias en el Real Madrid. Distintas trayectorias, la verdad, hombre, que por suerte, por desgracia, por otra razón, no todos los jugadores que llegan al Real Madrid pues tienen la misma fortuna, tienen las mismas opciones de triunfar en el equipo. Pero yo creo que la experiencia le vale a cualquier jugador, y es cierto lo que bien estás diciendo, ¿no? Que una trayectoria como la de Bullo, que fue yo creo que una de las más grandes en cuanto a la portería del Madrid se refiere, y sin embargo pues Mino gozó de menos oportunidades, menos suerte, o sencillamente no fue su momento y tuvo que huirse a otro sitio, ¿no? Estábamos viendo, como digo, uno de los primeros, quizá el primer partido de Paco Bullo en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. También ya habíamos comentado que volvía Pardeza, que había estado cedido en el Zaragoza el año anterior. Solana subía del Castilla, también entonces la cantera, representada por la Quinta del Buitre, quizá, de la que también hablaremos, daba sus frutos. Fue una época, yo creo que bastante prolífica, ¿no? Para la cantera del Real Madrid, pues porque hacía 2 años o 3 años que no, sí, 86, yo creo que son 3 años que había debutado Sanchís, que había debutado también Butragueño, yo mismo también debuté en el 83, 84, no recuerdo exactamente, y luego pues había subido el mismo Chendo, había subido Solana, es decir que fue un año en que la verdad la cantera del Madrid funcionó bastante bien, y además los responsables que estaban en ese momento a cargo del equipo, pues, indudablemente yo creo que supieron ver y sobre todo supieron captar lo que eran los valores emergentes de aquella época, ¿no? Leo Benhacker, que estaba entonces en el banquillo del Real Madrid. Esos son los protagonistas locales. También conozcamos al campeón de Europa en aquel momento, el Steaua. ¿Quiénes están jugando? Pues en la portería un gran portero que comentaba antes Miguel Pardeza, Stingaciu, con Jovan, Barbulescu, Bumbescu, Stoica, Velodici, Lakatus, Majearu, Piturka, Balint y Boloni. Hay bastantes nombres conocidos, sí, posteriormente, como futbolistas importantes. Velodici, que había conseguido, o conseguiría más, bueno, que consiguió esta Copa de Europa en este año, y conseguiría más tarde otra Copa de Europa con el Estrella Roja. Ha sido un jugador que ha ganado 2 Copas de Europa, no hay que olvidarlo. Y luego pues el mismo Lakatus, que ha sido un jugador mitológico que se retiró pues no hace mucho, después de haber sido no sé cuántas veces internacional por Rumanía. Es decir, había jugadores verdaderamente buenos, y Balint, que era también un buen jugador, llegó, como ya había comentado al principio, había jugado en el Burgos, y que indudablemente se trataba de jugadores de una talla internacional, como lo demostró la Copa Europa que ganaron, ¿no? Un equipo del que posteriormente, entre otros, saldría Popescu, también George Hagi. Un equipo importante. El Steaua de Bucarest era sin lugar a duda el equipo referencial de Rumanía, ¿no? Se decía que el equipo del régimen de Era Ceausescu. El equipo del régimen, indudablemente protegido por todas las instancias del poder, y favorecido pues porque en aquella época no podemos olvidar que el deporte en particular formaba parte de lo que era el engranaje, ¿no? El engranaje político de un régimen que luego caería, pero que en ese momento indudablemente estaba muy apoyado y muy seguido, y los jugadores eran tratados como como figuras, ¿no? Por cierto que también a lo largo de esta temporada, datos para poner en antecedentes a unos, también para que otros terminen de recordar el momento exacto,
A mitad de esta temporada, en la 86-87, Jorge Valdano, que está jugando en este encuentro con el dorsal 11 a la espalda, sufriría hepatitis y su lugar lo tuvo que ocupar un jugador también de esta zona próxima, yugoslavo, Milan Jankovic. Jankovic, sí, que era un esa media jugador. Temporada y otra nada más. Yo me acuerdo que bueno, Jankovic estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la Estrella Roja de aquella época y bueno, pues indudablemente su fichaje yo creo que fue un acierto absoluto, ¿no? Si no recuerdo mal, nosotros nos enteramos de su fichaje estando en Múnich. Íbamos a jugar contra el Valle de Múnich aquel año en la eliminatoria de Copa Europa y nos enteramos del fichaje de Jankovic y la verdad que su adaptación fue rapidísima y no solamente fue rápida sino que además yo creo que le dio un aire al Madrid que, bueno, que yo creo que incrementó muchísimo su estilo y su forma de jugar. Era un jugador con una visión extraordinaria, con un primer toque yo creo que providencial y luego pues bueno, con una inteligencia innata para ocupar una zona yo creo que era fundamental y que sigue siendo fundamental como es el medio del centro de campo, ¿no? ¿Recuerdas el partido anterior a este? Un trofeo Ciudad de Barcelona, se le ganó al Español también por penaltis. Una pretemporada bastante dada a los triunfos en torneos veraniegos, esta del Real Madrid. Bueno, yo creo que en general Madrid siempre ha tenido bastante predicamento, ¿no? en este tipo de torneo, como en muchos otros indudablemente, pero entonces se jugaba también mucho, ¿no? Es decir, que también se ganaba porque se jugaba mucho. Yo creo que los torneos veraniegos han caído un tanto en declive, no sé si por razones puramente económicas o porque no interesa, incluso también porque los entrenadores se han vuelto yo creo que mucho más celosos, ¿no? de ese tipo de partido, porque muchas veces impide hacer o llevar una preparación adecuada y un poco con continuidad, ¿no? Pues estamos ya prácticamente en el minuto 6 de la primera mitad. Recordamos que estamos en el Trofeo Santiago Bernabéu, el 26 de agosto de 1986, en concreto en el primer partido, en la primera semifinal. Entonces se jugaba semifinal y final en la 7ª edición. Hasta la fecha el Real Madrid ha ganado 14 veces este Trofeo Santiago Bernabéu, la última este pasado verano, la última edición venciéndole 2-0 al Santos con goles de Savio y Munitis, y 2 se han llevado también el Bayern de Múnich y el Milán. Ahí está precisamente Jorge Valdano. Hoy bien diferente ya, pero siempre dentro del Real Madrid. Sí, es cierto que a Valdano se le manifestaría una hepatitis, si no recuerdo mal, sobre diciembre de ese año. Luego no sé si lo comunicó en enero, en febrero terminó comunicando que tenía hepatitis. Indudablemente eso fue un punto de inflexión en su carrera porque lo obligaría prácticamente a dejar el fútbol, ¿no? Y bueno, él venía de ganar la Copa del Mundo con Argentina, que se había jugado en México, en la que también había estado Butragueño y bueno, en el que España había hecho un papel yo creo que excelente, ¿no? Solamente cayó eliminada por penalti ante Bélgica, pero bueno, la verdad que España, para lo que nos tenía acostumbrado, hizo un papel bastante digno en ese torneo y este Valdano era el Valdano campeón de la Copa del Mundo, ¿no? Que luego, no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa, además autor del tercer gol frente a los alemanes, ¿no? Y luego pues se pondría enfermo y la verdad que ya te digo que fue un punto de inflexión en su carrera porque yo creo que ya no volvía a jugar más, ¿no? Sí, porque este es el partido en el que podríamos decir de que hay un antes, una temporada 85-86 y hay un después, que es el comienzo de la temporada 86-87. Como bien hemos dicho ya, el Real Madrid que llegaba campeón de Liga, este partido era el actual campeón de Liga y volvía a jugar después de demasiados años la Copa de Europa, que en aquella época era muy distinta ahora, tú bien lo conoces, en aquella época era la Copa de Europa algo diferente, después han venido dos, pero en aquel momento, ¿qué era para vosotros? ¿Cómo concebíais el reto de volver a la Copa de Europa? Estamos hablando de un año, de una época en la que el Madrid llevaba muchísimos años sin conseguir una Copa de Europa. No sé si equivoco la fecha, pero me parece que la última que se había ganado hasta estas dos más cercanas fue en el 66, ¿no? Me parece que fue cuando se ganó el Madrid de los Yeyes. Exactamente, ¿no? La sexta Copa de Europa, ¿no? Y, hombre, había yo creo que un déficit histórico, yo creo que bastante serio, ¿no? Era una urgencia del club, una urgencia y casi una necesidad de los aficionados. Y es la expectativa que producía volver a jugar la Copa de Europa después, en la que el Madrid se había tirado 2 o 3 años sin ganar la Liga. Pues hombre, yo creo que se concentraron bastantes expectativas, ¿no? Con respecto a... Lo que pasa que en esa época pues indudablemente no hubo suerte, ¿no? Iba a emerger el mejor Milán yo creo de todos los tiempos y hombre, las dificultades que el Madrid tuvo en una competición además especialmente difícil porque entonces se jugaba
a eliminatoria ya desde el principio, con lo cual una equivocación te dejaba privado de seguir adelante, ¿no? O sea que yo creo que la ilusión era bastante en esa época. Pues fíjate que en la primera eliminatoria se le dejó fuera al Young Boys 1-0 y 5-0, después se le eliminó también a la Juventus de Turín con un doble 1-0 por penaltis. En la tercera eliminatoria al Real Madrid hablamos de la temporada siguiente, o sea, de la temporada en la que está comenzada ahora mismo con este partido. El Estrella Roja también caería a manos del Real Madrid 4-2 y 2-0, pero en semifinales llegó lo que era la bestia negra entonces del Real Madrid, el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich. Yo jugué 4-1 y 1-0. 4-1 y 1-0. Yo jugué allí, salí de suplente, jugué luego a lo largo de la segunda parte, también jugué en Madrid, pero aquel Bayern era el Bayern de Bremen, era el Bayern de Matthaus, es decir que tenía un equipo verdaderamente extraordinario y por otro lado, pues, Alemania, no solamente para el Madrid, sino para cualquier equipo español, un equipo alemán en los años 80 y poco era francamente un obstáculo casi insalvable. No sé por qué razón los equipos alemanes siempre nos dio muy mal a los españoles, cosa que afortunadamente eso ya no ocurre, pero aquel equipo estaba muy bien hecho, muy bien formado y la verdad es que el partido de ida que se jugó allí en Múnich yo creo que fue decisivo para esta eliminatoria. Y este Real Madrid que va a jugar la temporada 86-87, que hoy en este partido se estrena en el Bernabéu, con esas incorporaciones que antes decíamos, Mino, Puyo en la portería, con la quinta del Buitre ya repleta, bueno, ¿cómo era? Yo lo primero la primer apunte que puedo hacer de este equipo y que llama poderosamente la atención, tal y como está configurado, es que es un equipo netamente ofensivo. Yo creo que hoy día no habría ningún entrenador en el mundo que casi se atreviera a poner a estos jugadores. Estamos hablando en el centro de campo, salvo Mitchell, que era un centrocampista nato, es decir, de condiciones específicas para jugar en el centro de campo, pues estamos hablando que Valdano tenía que hacer funciones de centrocampista cuando siempre fue delantero. El propio, y en paz descanse Juanito, pues estaba jugando también de centrocampista. Ya la verdad que los últimos años Juanito ya bajó mucho, ¿no?, en sus posiciones para jugar en posiciones más retrasadas, pero luego estaba Hugo Sánchez y estaba Butragueño. No, miento, también está Martín Vázquez, es decir, salvo Martín Vázquez y Mitchell, que eran dos centrocampistas específicos, los demás pues eran prácticamente delanteros, jugaban con 4 delanteros prácticamente natos, ¿no? Y sí, eso pues habla de un equipo muy ofensivo y con un talento yo creo que, bueno, indiscutible, ¿no? Hoy día, antes lo estamos hablando, lo que había cambiado el fútbol de esta época con respecto a la de ahora, y para mí hay un salto importante en cuanto a la calidad. Yo creo que las plantillas y lo que hay equipos de antes, en lo que se refiere a la calidad técnica y la calidad individual, yo pienso que por metros cuadrados antes había un poco más. Yo hoy creo que se priva otro tipo de condiciones, quizás el fútbol sea mucho más difícil hoy día. La forma física, yo creo que el carácter y la disciplina de los jugadores, el perfil en general ha cambiado muchísimo. Pero yo creo que ante tanto la filosofía de los entrenadores como la paciencia de los aficionados, yo creo que admitían una mayor capacidad de talento en el campo, además coincidiendo en el mismo tiempo, ¿no? Ahora se prima mucho más la fuerza, la capacidad física, menos la técnica. Sí, yo creo, hombre, el jugador español ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que ha tenido un poco que ver también con la mejora del país en general. España es un país que en el 86 no tenía nada que ver con el que es ahora. Teníamos una democracia casi empezando. España, cualquier persona que tenga un poco de memoria se puede dar cuenta el cambio que ha dado este país desde hace 15 años para acá, ¿no? Casi 20 años para acá, el cambio ha sido brutal. Y yo creo que ese cambio, esa mejora en general del país, se ha traducido también en una mejora en el fútbol en particular, ¿no? La gente, yo creo que tiene, como te he dicho, otro temperamento, está mucho mejor entrenado, yo creo que tienen otra mentalidad, y todo eso ha incrementado y ha permitido nuestro reciclaje de Europa, ¿no? Hoy día ver un equipo español en Europa no te da ningún tipo de desconfianza. Antes salías a jugar Italia o Alemania o cualquier otro país y la verdad es que siempre te lo pensabas y pensabas que la cosa siempre podía estar muy complicada, ¿no? Y este es el Madrid en el que ya era el Madrid de la quinta del Buitre. Ya estabais los cinco, estabais todos. Estábamos todos, porque yo creo que fue el único año que coincidimos todos en el Madrid. Y bueno, el año siguiente que yo también estuve, salvo que luego a mitad de temporada me fui ya a Zaragoza, ¿no? Pero ese fue el primer año exacto que coincidimos todos en el Madrid, porque nuestro debut fueron siempre a destiempo, ¿no? Los primeros que debutaron fueron Sanchís y Martín Vázquez en un partido contra el Murcia. Luego debuté yo. No, miento, luego debutó Butragueño, luego debuté yo y el último que debutó fue
fue Mitchell, ¿no? Y ese era el primer año que coincidimos todos en la misma plantilla en el Madrid. En el Castilla indudablemente habíamos coincidido durante muchísimos partidos porque fue de ahí de donde salimos todos, ¿no? La quinta que luego sería el Real Madrid. ¿Aquello cómo se llevaba en aquel momento? Cinco chavales de la cantera que de la noche a la mañana son la base, el fundamento, la forma y todo en el Real Madrid. La quinta del Buitre yo creo que fue una bocanada de aire fresco, ¿no? A lo que había sido los últimos años el equipo, ¿no? Por una u otra razón había habido unas plantillas pues que, sin ser mala, porque no eran malas, pero yo creo que le faltaba un algo, ¿no? Yo creo que ese algo diferente lo puso los jugadores de la quinta del Buitre, ¿no? Era unos jugadores, bueno, yo recuerdo haber jugado en el Castilla partidos, si no recuerdo mal, jugamos contra el Athletic Bilbao, que en ese año de época también estaba muy bien, y llegamos a meter, no sé si 80.000 espectadores, o 70, 80.000 espectadores en un partido del Castilla, que era algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y se trataba de unos jugadores de un talento indudable, con un perfil además personal, yo creo que también un poco singular. Todos los jugadores tenían una personalidad muy marcada, y yo creo que lo que esta generación fue capaz de unar durante una época, yo creo que ha sido también encomiable, ¿no? Pero por lo demás también había excelentes jugadores. Estamos viendo a Hugo Sánchez, que acaba de convertirse en uno de los jugadores más importantes en el Atlético de Madrid los últimos años, y que luego se iba a convertir en uno de los jugadores más importantes en el Real Madrid. Pero tenemos al mismo Gallego, tenemos a Bullo, tenemos a Chendo, está Camacho, es decir, que hay una serie de jugadores. Está el mismo Valdano, aunque ese año ya Valdano, como hemos dicho anteriormente, pues iba a caer enfermo. Pero Santillana en el banquillo. Santillana en el banquillo, ya un Santillana algo ya mayor, que ya salía pues en situaciones de urgencia, pero había un buen equipo, y bueno, lo que era la plantilla titular, indiscutiblemente los 11 que jugaban eran jugadores de una calidad extraordinaria, ¿no? Hemos visto algo curioso, por lo menos a mí me ha llamado la atención. Ha habido un encontronazo ahí con Camacho, que ha sido falta clarísima, por cierto, que no ha pitado el colegiado portugués Fernández Correira, pero se seguía jugando. No se ha echado el balón lejos, no se ha echado el balón fuera, incluso el Real Madrid seguía jugando a pesar de que estaba Camacho, pues Antonio Camacho en el terreno de juego. Se habría despistado, porque un partido amistoso tampoco... Hay un detalle que a mí siempre que veo estos partidos me llama la atención, es un detalle un tanto frívolo, pero me fijo en la ropa. Una de las cosas que más cambiado en el fútbol, lo que más llama la atención a todo el mundo, lo que más llama la atención es la ropa. O sea, ese tipo de pantalones tan cortos, hoy día casi parece antiestético, ¿no? Luego esas camisetas tan ajustadas, tal. A mí siempre es lo que me llama la atención, ¿no? Incluso los números de los jugadores rumanos son verdaderamente grandes, ¿no? Casi gigantescos, ¿no? Y eso es una de las cosas que más ha envejecido, ¿no? Es decir, la moda en los últimos años ha llevado al fútbol a una imagen totalmente diferente, que incluso hace que los jugadores parezcan alguien totalmente distinto, ¿no? Una cosa, hablas tú de los números del Steaua, uno que tiene el placer de narrar partidos de vez en cuando, se echan de menos que sean de ese tamaño, ¿eh? Sí, porque ahora a veces suele ser habitual que no se nota, no se ve. A puntos esperpénticos, ¿no? Y con a veces los diseñadores o incluso los responsables de vestir a los equipos, pues con un afán un poco, yo creo que un tanto ridículo, de hacerse los originales, pues a veces privan al número de su verdadera y su única función, ¿no? Que es reconocer al jugador que en ese momento lleva la pelota, ¿no? Entonces esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero no, los números del Steaua están hechos son perfectos para cegaturrios, ¿no? Es decir, incluso yo, que de lejos veo bastante regular, soy capaz de ver esos números sin ningún tipo de problema. Hablábamos antes, Miguel, de la velocidad. Ahora se juega con mucha más velocidad. Ahora sí, tampoco lo ha hecho lento el Real Madrid. Una cosa, Óscar, me estoy sorprendiendo de la velocidad. Ahora no lo ha hecho nada lento el Madrid. Estábamos hablando que el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que ahí la velocidad es como mucho más razonable, ¿no? Una de las cosas que más me choca del fútbol actual es que hay una velocidad sin inteligencia, ¿no? Y eso es lo que a veces impide al espectador gozar de verdaderos partidos, ¿no? Por poner un ejemplo, uno de los equipos quizás más italianizados que tenemos en la Liga Española, y que además hace de la carrera y de la presión una de sus predicamentos fundamentales, que es el Valencia. El otro día lo pudimos ver, ¿no? con el partido contra el Mallorca. En la primera parte, cuando se encuentran físicamente fuertes, son incapaces de dar 2 pases seguidos. Solamente empiezan a jugar bien cuando se cansan. Lo cual me lleva a pensar, pues, lo que decía Cruyff a veces cuando su equipo jugaba mal, ¿no? El famoso Dream Team, ¿no? Que le decían que su equipo había perdido, pero que habían corrido como nunca, y decía que bueno, que ese era precisamente el error que habían tenido, que habían corrido demasiado.
El fútbol está para que corra la pelota fundamentalmente, ¿no? Y luego, aunque corra el hombre cuando no quede más remedio, ¿no? Y yo estoy viendo aquí que se corre, quizás no exista la presión que existía antes, también estamos hablando de un partido amistoso, no hay que olvidarlo. Pero, bueno, pero la verdad es que la velocidad no tiene mucho que envidiar a la que hay hoy día, ¿eh? Es decir, que para mí la impresión es más positiva de la que podía sospechar en un principio, ¿no? Pues nos acercamos ya al minuto 20 de esta primera parte, sin goles por el momento, aunque habrá bastantes, por cierto. Y muchos los hará el Real Madrid. Hablabas antes del centro del campo de este Real Madrid, hablabas de hombres con una calidad impresionante, pero es que incluso atrás, porque ese 10 a la espalda, que jugaba ahora ya muy retrasado, sí, una figura, no la tocaba mal precisamente. Una figura clásica que hoy día además se tiene totalmente marginado y olvidado. Es decir, hoy día los dos centrales suelen ser dos centrales fundamentalmente defensivos, ¿eh? Ante la figura del libre, es decir, Camacho representa lo que sería el clásico libre de toda la vida, ¿no? ¡Qué golazo! Pues gol. Llegó el primero. ¡Qué golazo! No recordaba yo el gol, pero ha sido un auténtico golazo. Esa es una de las cosas que tenía estos jugadores, ¿no? Tenían una capacidad para improvisar y un talento natural que luego se escapaba a cualquier previsión, ¿no? Yo creo que por eso este equipo yo creo que maravillaba, ¿no? Hemos visto una jugada clásica de un desmarque de Butragueño, el recorte no puede ser mejor, y luego esa manera de templar la pelota esperando a la llegada de Mitchell, ¿no? Que además curiosamente estaba entrando por el centro, ¿no? Bueno, cuando Mitchell luego sería uno de los interiores derechas, yo creo que más afortunado que ha habido en la historia del Real Madrid, ¿no? Aunque Mitchell en sus inicios, yo cuando llegué a la Ciudad Deportiva en el 79-80, Mitchell era un extraordinario centrocampista por el centro, era un organizador porque le pegaba bien con las dos pelotas, tenía un desplazamiento largo, yo creo que bastante bueno, y luego su jugador pues muy inteligente para organizar el juego. Luego circunstancias de la vida pues lo llevaron a jugar y a ubicarse en la derecha, y ahí fue donde destacó muchísimo, ¿no? Pero esa entrada tampoco era tan infrecuente en un jugador, además que se sumaba muy bien al ataque sin balón. El balón de Butragueño con el recorte es de los que, sí, bueno, la verdad, sí, ahora se ven pocos. Esas cosas tenía Butragueño que no la tenía ningún otro jugador, ¿no? A Butragueño la analizabas individualmente dato por dato y te podía llegar a sorprender, pues porque decía, no es posible, o sea, no le pegaba muy a la pelota, no era especialmente rápido, no era especialmente fuerte, y sin embargo, juntando todas las cosas, hacía un jugador genial, ¿no? Yo creo que eso es un prodigio. Bueno, pues estábamos delante de un jugador de un talento innato, genial, natural, que le salía por sí mismo, y que, ya te digo, nadie podía explicarse de dónde salía tantas facultades en un cuerpo que en principio y mirado objetivamente no daba para mucho, pero sin embargo luego pues hacía esas cosas imaginativas en el área. Él era capaz de pararse y de suspender la mirada de los espectadores durante 3-4 segundos, y luego pues no tener ningún empacho pues eso, en esperar el momento oportuno para pasárselo a un compañero, y la verdad que eso, hacerlo nunca ha sido fácil, ni siquiera en el fútbol de esa época, ni en el anterior, hoy día muchísimo menos, porque hoy muerde todavía mucho más, pero hacerlo además en el Bernabéu, cuando él empezó a hacerlo tan joven, la verdad que eso era no más que el anuncio de que estábamos delante de un jugador que iba a marcar una época en la historia del Madrid, ¿no? Os complementabais bien en la Quinta del Buitre. A mí me da la sensación de que erais 5, no erais ninguno igual, tampoco erais muy diferentes, era el complemento para hacer, pues eso, un Real Madrid de los... Yo no sé si el de Di Stéfano, porque no lo vi, pero por lo menos el que yo he visto el mejor hasta ahora. Hombre, sí, personalmente yo creo que somos bastante distintos, ¿no? Hasta que yo los conozco a todos, yo creo que somos bastante diferentes. Mitchell de una manera, Butragueños, todos somos distintos, ¿no? Yo creo que nuestra evolución también nos ha llevado por camino diferente, más allá de que algunos coincidan por el hecho de que viven en Madrid, ellos han estado mucho más en el Madrid que lo que yo estuve. Pero yo creo que lo que nos unía sobre todo era una manera idéntica o muy parecida de sentir el fútbol, ¿no? Yo creo que los grandes equipos se forman normalmente cuando coinciden en una misma época jugadores que son capaces de hablar el mismo lenguaje futbolístico. Y yo creo que era lo que a esa generación le hacía un poco especial, ¿no? Que podían tener diferencias personales, cada uno ser de su padre y de su madre, pero a la hora de jugar a fútbol ahí parecían que habían nacido todos del mismo brote y de la misma raíz, ¿no? Y yo creo que esa era una de las razones de que esta generación marcase un estilo propio y se le pudiera identificar por allí donde fuera, ¿no? Hay gente que dice que hubo el fútbol español antes de la Quinta y después de la Quinta. ¿Es para tanto? Bueno, quizás ya sabes que cuando la gente se pone a analizar los hechos y los fenómenos, no solamente el fútbol, sino en cualquier aspecto de la vida, pues se tiende a exagerar, ¿no? Pero para bien o para mal, se quiera o no se quiera, yo creo que la aparición, la irrupción de la Quinta del Buitre en la historia de Madrid
marca un punto de inflexión. Yo creo que futbolísticamente podremos hablar de lo que era la liquidación, de lo que era la generación, la herencia de la historia que había capitaneado Di Stéfano durante muchísimos años, a darle un matiz totalmente moderno, ¿no? Es decir, yo creo que la Quinta del Buitre lo que representa sobre todo es la incorporación del fútbol de Madrid a la modernidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues tendría sus más y sus menos, sus altas y sus bajas, pero yo creo que el sello del Madrid fue otro totalmente diferente, ¿no? Es decir, yo creo que fue, como ya te he dicho, un punto de quiebra con respecto a lo que había sido una tradición determinada y el comienzo de otra totalmente distinta. Pues yo no sé si hemos visto el primer disparo del Steaua, sí. Ha disparado Balin. Estamos ya en el 25 y creo que es la primera vez que se acerca. Ese Steaua me da la sensación que estaba de celebración después de haber ganado la Copa de Europa y que no había venido precisamente al Bernabéu a hacer grandes gestas. Yo estaría, me imagino, que muy satisfecho con haberlo hecho en su momento, pero no, y luego pues no se le está viendo desde luego la intensidad que se le podía suponer a un equipo que, bueno, pues que acababa de ser campeón de Europa, ¿no? Y ante el Barcelona, lo cual también en el Bernabéu en aquel momento supongo que tendría su partido especial por muchas cosas. Se estrena la temporada, se ve a los nuevos fichajes, como suele siempre ser habitual en el Bernabéu, y además llega y se le gana a quien había derrotado al Barça. Sí, bueno, el partido yo creo que se prestaba al morbo, ¿no? Y no sé hasta qué punto. No lo creo. Yo creo que el criterio al traer el Steaua sería sencillamente pues, por darle un glamour al torneo, ¿no? Trayendo al campeón de Europa. No creo que hubiera muchas intenciones morbosas en traer a un equipo que había ganado al Barcelona en la final de la Copa de Europa y procurar ganarle tú, porque tampoco es que las victorias surjan por transferencia, es decir, porque el Madrid le ganase al Steaua no se iba a convertir de repente en el campeón de Europa, ni mucho menos, ¿no? Pues de momento ha hecho muy poquito el Steaua, el Real Madrid ya ha marcado, lo hizo hoy en un golazo sensacional Michel. Ahí está Jorge Valdano tratando de entrar en el área, tiene una posición bastante atrasada. De todas maneras es curioso ver a Valdano en este partido porque da la sensación, pues yo te digo que yo creo que fue en enero, febrero más o menos cuando hizo público que, bueno, pues que estaba enfermo y que tenía que parar de jugar. Pero a mí esa flaqueza es muy sospechosa, es decir, es posible que incluso ya entonces pudiera tener, ¿no?, algún principio de la enfermedad, ¿no? Porque se le ve especialmente débil, yo diría la palabra, se le ve débil, ¿no? Cuando encara a un jugador, cuando se hace un regate, se ve que luego le falta continuidad y esa continuidad es de la fuerza, ¿no? Mira, ahora estamos viendo los famosos centros de Michel, que ahora no ha sido tal, pero bueno. Pero que esa jugada luego la iba a repetir mucho y ciertamente le iba a dar muchísimo rendimiento al Real Madrid, ¿no? Que no iba a conocer los centros de Michel desde la derecha, ¿no? Ha habido poquitos jugadores. Luego, con la incorporación de Gordillo, el Madrid iba a formar uno de los centrocampos, yo creo que más equilibrado y más inteligente que había, ¿no? Pero faltó lo que faltó. Sí, ese es el lunar de este equipo, ¿no? Y por mucho que se quiera vestir a la novia, ese zarcillo no se puede, como dice en mi pueblo, ese zarcillo no se lo pueden poner, ¿no? Es cierto que no se puede poner el título de haber ganado la Copa de Europa. Bueno, le ha tocado a unas generaciones más jóvenes, le ha tocado en este momento. Tampoco se puede elegir muy bien, ¿no? Y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que una de las desgracias que tuvo el Madrid de esa época fue coincidir pues, con un Bayern de Múnich extraordinario, con un Oporto extraordinario, porque si no me acuerdo mal, ese año ganó la Copa de Europa el Oporto. 2-1 a un Bayern de Bayern de Múnich. Es decir, y luego pues saldría el Milán, que es que poco más se puede hacer, ¿no? El Milán yo creo que era el mejor equipo del mundo sin lugar a dudas y tuvo una hegemonía pues prácticamente durante 6, 7, 8 años, ¿no? Es decir, que tampoco hubo suerte en ese sentido, porque a veces no solamente basta ser bueno, ¿no? Sino hace falta además ser bueno en un momento en que no haya nadie mejor que tú, ¿no? Entonces, la verdad que tiene muy poca posibilidad de hacer algo más, ¿no? Aquel duelo de tantos años Real Madrid-Milán, que la verdad ganó el Milán, aunque nos pese, fue también el duelo de dos generaciones, quizá. La quinta del Buitre por una parte y por la otra la quinta de los holandeses, Rijkaard, Basten, Gullit, además Maldini, Donadoni, Ancelotti. Bueno, es que el Milán aquel lo tenía todo. Rebosaba calidad y talento por todos los costados, ¿no? Ya desde atrás, que estaba Tassotti y la derecha estaba Maldini, estaba el gran Baresi, Costa Curta.
El centrocampo tenía jugadores extraordinarios como Bonadoni, tenían a Ancelotti, tenía pues a Rijkaard, tenía a Van Basten, tenía a Gulli, es que tenían jugadores verdaderamente extraordinarios. Es que yo no sé si mira hombre por hombre y la imagen que proyecta todos a la vez, podemos hablar de un equipo mejor, qué sé yo, sinceramente, ¿no? Ni siquiera, si me apuras, este Madrid de la Quinta del Buitre, que era un extraordinario equipo, que luego llegó a tener, mejoró mucho más, ya te digo, con la entrada de Gordillo, ahí falta también Sanchís, estoy viendo, es decir, que era un extraordinario equipo, con Hugo Sánchez, con Butragueño. Sin embargo, quizás aquel equipo, yo creo que estaba algunos años por delante en cuanto a su concepción colectiva, ¿no? Yo creo que este Madrid era todavía un Madrid que jugaba mucho por el talento personal, y aquel Milán, aparte del talento personal, yo creo que tenía también la imagen, la contundencia y sobre todo la solvencia que te da ya jugar con un rigor táctico, un rigor disciplinario y técnico que yo creo que en ese sentido estaba un poco por delante de nosotros. Eso te iba a decir, quizá nos sacaban entonces los italianos bastante ventaja por la táctica, ¿no? Por la forma de concebir el fútbol también desde el banquillo, mucha pizarra. Entonces aquí en España supongo que se jugaría mucho más lo que tú hablabas, por el talento. Ese terreno que ahora hemos ganado es quizá también lo que nos haya ayudado a ponernos a su altura o superior. No, yo creo que indudablemente, ¿no? Es decir, lo que ha sido la impregnación del sentido táctico en el jugador español los últimos años, yo creo que ha marcado dos cosas. Una positiva y quizás una negativa, ¿no? La positiva es que los equipos españoles se han cobrado y han ganado en competitividad y en capacidad de resolución y en contundencia, ¿no? Se nota perfectamente cuando los equipos salen a jugar por Europa. Hoy día ya no hay tanta diferencia. Incluso si hay alguna diferencia es a nuestro favor. Pero sin embargo yo creo que también ha permitido que el fútbol se convierta a veces en verdaderos tostones. Yo, como sabes, hago de comentarista y tengo que ver muchos partidos, y la verdad, para ver hoy día un partido completo bien jugado no es fácil, ¿no? Es decir, incluso el Madrid actual, que es un equipo extraordinario y que la verdad que está jugando bastante bien, si lo comparamos con el año pasado, por ejemplo, pues le cuesta muchas veces mantener la misma continuidad de juego durante todo un partido, ¿no? Es difícil hoy día. Entonces la gente muchas veces dice tal, pero es que es francamente complicado mantener 90 minutos, ya 90 minutos, sino 45, 50 minutos de un juego, a veces es muy difícil, se tiene que dar muchas circunstancias. Y el último partido del Barcelona contra el Athletic, que fue un caso muy concreto, el Barcelona hacía muchísimo tiempo que no se juega bien, y estamos hablando de los dos grandes equipos de la Liga Española, ¿no? No te quiero decir nada, los equipos que no tienen las posibilidades, los presupuestos y las plantillas de estos dos, ¿no? También ahora quizá haya mucha más igualdad. Ahora hay 20 equipos, pero, sí, pero ahora, entonces había dos, ahora ya no hay solamente dos. Ahora se está volviendo un poco, yo creo que eso ha sido un mareo de verano, ¿no? Que ahora estamos volviendo a lo mismo. Pero tú hablabas de igualdad, pero yo el problema que le he visto a la igualdad de los últimos tiempos es que ha sido una igualdad por abajo. Es decir, los equipos han subido, pero los equipos modestos han subido, pero los equipos grandes en general han bajado. Ha habido una coincidencia, se han recortado las diferencias, pero indudablemente en un escalón inferior. Yo creo que para el bien del fútbol hubiese sido mucho más conveniente, y estaríamos hablando de un mejor juego, si los equipos grandes se hubieran mantenido y los demás hubieran subido, ¿no? Pero el problema es que muchos equipos grandes han rebajado un poco su nivel de juego, ¿no? Y ha habido una coincidencia que no ha sido muy favorable para el buen juego, ¿no? Seguimos viendo el partido. El de las semifinales del Trofeo Santiago Bernabéu del año 86. Va ganando ya el Real Madrid 1-0, gol de Michel, ante el entonces campeón de Europa de este agua, que dicho sea de paso, Miguel, no se le está viendo nada. No se le está viendo nada. Se ve que, hombre, que hay calidad, se ve que tiene sentido del juego. Fíjate, Velodici me está sorprendiendo, porque yo pensaba que cuando vino el Valencia su ritmo era lento en razón de su edad, pero me estoy dando cuenta que no, que es en razón de su propio temperamento, porque la verdad que de momento lo he visto jugar muy bien, porque la verdad que era un libre elegante, que manejaba las dos piernas muy bien, pero no era un jugador especialmente fogoso ni nada por el estilo, pero no era por la edad, ¿no? Era sencillamente pues porque era su estilo. De todas maneras, antes estábamos hablando de jugar bien o jugar mal. Si te das cuenta, fíjate, el Madrid tenía un central como Mino y un libre de la calidad de Gallego, que había sido toda su vida centrocampista y organizador, es decir, estaba jugando de libre, con lo cual eso te da unas posibilidades para salir con la pelota que no te la da hoy día los dos centrales, que normalmente son de carácter defensivo. Y otras razones, normalmente en el centrocampo de los equipos de estas épocas
generalmente había un organizador, pero un jugador de un talento innato, ¿no? Para jugar ahí, además con unas condiciones técnicas extraordinarias, ¿no? Ahí tenemos a Martín Vázquez, tenemos a Michel, el mismo Juanito podía jugar. Y sin embargo, hoy normalmente, como están jugando los equipos, que en general juegan con 4 defensas, juegan con 2 centrocampistas defensivos, 3 medias punta y 1, ¿no? El mismo Madrid juega así, ¿no? Bueno, pues normalmente los 2 centrocampistas defensivos suelen ser jugadores de corte eminente defensivo. Sí, lo que se llaman los 2 pivotes. Los 2 pivotes, los famosos 2 pivotes, en casi todos los equipos son de tendencia o de intención defensiva. Son 2 jugadores que intentan equilibrar, porque normalmente los equipos se parten, ¿no? Si juegan gente muy ofensiva por delante de esos 2, pues indudablemente lo que es el trabajo defensivo se resiente mucho, porque el jugador ofensivo no va a defender lo mismo que un jugador que esté acostumbrado a jugar en el centro del campo. Y esos 2 jugadores, claro, son fundamentales porque la salida de la pelota muchas veces se hace por ahí, ¿no? Y dependiendo un poco de las luces de los jugadores que juegan en esas 2 posiciones, pues va a también depender mucho del juego de los equipos. Y generalmente los equipos hoy día juegan sin un libre que pueda sacar la pelota. El Madrid no, porque el Madrid por fortuna tiene a Hierro, pero muchos equipos juegan 2 centrales que tienen muchas dificultades o que no tienen esas condiciones para sacar bien jugada la pelota de atrás, y tampoco tiene a un centrocampista por el centro que esté acostumbrado y que tenga virtudes pues, para organizar el juego de equipo, ¿no? Y ahí sí lo estamos viendo, Va a poner el balón en juego Chendo, minuto 35 ya de la primera mitad. Se mantiene el resultado tras el gol de Michel 1-0, bajó el balón Magiaru, pero este agua le está costando muchísimo llegar arriba, bueno, no ha llegado prácticamente arriba, le está costando muchísimo sobrepasar el centro del campo, que también, a pesar de todo lo que está diciendo Miguel Pardeza, de su calidad ofensiva, está cerrando sensacionalmente las salidas del Estado a la velocidad de Balin. Era rapidísimo, Balin, un jugador bastante bueno, muy rápido, muy profundo además. Y luego hizo una buena temporada en el Burgos, ¿no? Era un jugador con mucha movilidad, se movía por todo el frente de la delantera y era uno de los jugadores más importantes de este equipo. De todas formas, este equipo, por aquello que hablábamos antes, por la política, las formas de cambiar el mundo, menos mal, no sé si decir que era un equipo un tanto fantasma, porque en muy poquito tiempo el que pudo se fue. Sí, bueno, pero yo creo que era un poco el destino de todos los jugadores que jugaban por ahí, ¿no? Es decir, las condiciones económicas que le podían ofrecer en la Europa del Oeste no tenían nada que ver con las condiciones que pudieran tener allí, incluso, bueno, tratándose de jugadores especialmente mimados y siendo estrellas, ¿no? Que me imagino que tendrían sueldos muy superiores a los que podía tener cualquier otro tipo de deportista, porque estos equipos además se hacían de embajadores del régimen, ¿no? Eran auténticos embajadores del régimen y bueno, pues le interesaba a su responsable tenerlo en las mejores condiciones posibles, pero no se podía comparar las condiciones que le podía ofrecer un equipo español, un equipo italiano, un equipo inglés, ¿no? Entonces es lógico, como profesionales cuando tuvieran oportunidad pues intentará buscarse una salida para mejorar, ¿no? El árbitro que está llamando la atención a Boloni, y hemos visto que Hugo Sánchez ni en un amistoso se lo toma con tranquilidad. Le ha pedido disculpas Boloni, pero Hugo Sánchez no ha esperado. Bueno, Hugo Sánchez tenía intensidad incluso en el amistoso. Hugo Sánchez siempre jugaba 2 partidos, ¿no? Uno era el puramente futbolístico, cuando tenía que intervenir sin balón o con balón, y el otro era el que jugaba permanentemente con los contrarios. Era un jugador que siempre estaba hablando, diciendo no sé qué, intentando poner nervioso a aquel jugador. Una táctica que siempre la empleó, por eso yo creo que siempre tuvo tantas dificultades. Siempre tenía esos ramalazos un tanto insolentes, ¿no? Un tanto insolente, que bueno, que a algunos le hacía desesperar, a otros los ponía nerviosos, pero era siempre sabía lo que hacía. Es un jugador muy frío, muy calculador. Yo no he visto un delantero centro. A pesar de parecer tan efusivo, tan caliente. No, era algo totalmente premeditado. Te quiero decir que él sabía perfectamente lo que hacía y cuándo lo hacía. Esa salida de tono de Hugo no respondía nunca a un calentón por el hecho de tener las pulsaciones a 180 o porque en un momento dado pues te ha venido una nube y te ha ofuscado. No, lo suyo yo creo que era una táctica de juego. Por eso digo que yo creo que hacía 2 partidos, ¿no? Eso era una táctica de intimidación, de demoralización, de intentar poner nerviosos a los centrales, y la verdad es que de eso mismo le sacaba un rendimiento bárbaro, ¿no? Más allá de que, bueno, pues que hubiera, como de hecho hubo, muchos defensas que no entendían y tenían un concepto pues no muy favorable, ¿no? Hacia él, ¿no? Pero
él es algo que lo empleó siempre y estaba, incluso, ya te digo, formaba parte de su canon y de su catecismo a la hora de jugar y de ponerse en campo de fútbol. Hemos visto un toque de otro futbolista genial, a ver si podemos recuperarlo en apenas un minuto. El saque de falta con el exterior del pie derecho de Juanito. Me ha llamado la atención. Algún seguro que lo vamos a poder ver porque merece la pena, la verdad. Por lo menos a mí me ha llamado la atención de una forma especial de tocar. Es un toque que, mira, por ejemplo, bueno, Juanito es que lo utilizaba magistralmente. O sea, yo creo que Juanito tenía el mejor exterior del fútbol español. Luego vendría, no, ya estaba, anteriormente había estado Cruyff, que la había popularizado bastante. Hubo otro jugador que le sacaba, incluso hacía algo sorprendente, otro jugador. Cunningham sacaba los córners con el exterior, que yo eso no lo he visto nunca a nadie. O sea, sacaba los córners con el exterior. Lo que pasa es que el exterior era un toque, bueno, pues que yo me acuerdo que cuando empezaba a jugar al fútbol, todos los entrenadores te decían que no había que dar con el exterior. Y lleva razón porque generalmente con el exterior se tiene mucha menos precisión que con el interior, ¿no? Y era un toque que se consideraba un poco frívolo. Ahí lo vemos. Pero era absolutamente magistral, lo estoy viendo. Hacía tiempo que no lo veía y hoy día eso no se le ocurriría hacerlo absolutamente a nadie. Un jugador que también lo haría luego sería Martín Vázquez. Martín Vázquez también es un jugador que empleaba bastante el exterior, pero la verdad que Juanito ese toque lo tenía pero auténticamente dominado y yo creo que me era marca de la casa. Sí. Era entonces en este Real Madrid Juanito esa figura siempre mítica que nunca sabemos los que no hemos entrado en un vestuario si existe o no, del capitán de verdad, el jefe, el que manda. Bueno, Juanito tenía un genio natural, hombre, era un jugador del pueblo, yo creo que tenía una repercusión grande, ¿no? Yo creo que en el aficionado, pues porque tenía una forma de ser, creo que contagiosa, era un tipo muy positivo, y era un hombre de otra generación, ¿no? Pero era un hombre escuchado, era un hombre respetado, porque al margen de muchas otras cosas y de su forma de ser, que a veces, hacía algún que otro, cometía algún que otro tropezón, ¿no? Pero era un jugador de una bondad extraordinaria y sobre todo era un extraordinario jugador. Yo creo que lo que más se respeta en el fútbol, entre los futbolistas, es que alguien sea bueno. Yo creo que no hay más autoridad que un compañero mira a otro y se dé cuenta que sabe jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que el respeto primero hay que ganarlo por ahí y luego hay que ganárselo también con tu forma de ser y sobre todo intentando ser ecuánime, intentando ser justo, intentando ser buen compañero, pero que en esa época yo creo que lo eran todo, como en general lo suelen ser en la plantilla, ¿no? Independientemente de que en algún momento pueda haber algún roce o pueda haber alguna diferencia, porque eso ocurre incluso en las mejores familias. Entonces en aquella época quizás estuviera ya Camacho como uno de esos pilares de la plantilla, ¿no? También Camacho Juanito, era capitán en todos los sentidos. O sea, Camacho tiene una personalidad casi invasora, ¿no? Su forma de ser, un hombre de pocas palabras, pero de una rectitud, yo creo que extraordinaria, ¿no? Era una leyenda viva del Real Madrid, lleva muchísimos años. Era un jugador además que había conectado con muchísimas generaciones, porque cuando empezó Camacho, pues bueno, este Madrid no tenía nada que ver con aquel, ¿no? Y él es un hombre que fue capaz de prolongar su carrera profesional con varias generaciones, ¿no? Un jugador mítico, no solamente por sus condiciones como futbolista, ¿no? Sino, como ya te he dicho, por el peso que se hacía sentir en cualquier plantilla, ¿no? Bueno, quedan tan solo 2 minutos y medio para alcanzar el descanso de este encuentro amistoso, que lo está teniendo todo de amistoso por el momento, porque tan solo está jugando el Real Madrid contra un amigo, que es el Steaua de Bucarest y que era entonces el campeón del mundo. Marcó Mitchell, ahora por el minuto 20 de la primera mitad. Una jugada sensacional de Butragueño. Sí, la verdad que el ritmo de los rumanos, no diría ni trote borriquero, es casi trote de ganso, ¿no? Ni de pretemporada. No, ni de pretemporada. Pero yo te digo que es casi normal, porque es un equipo que había sido campeón. Al fin y al cabo no deja de ser un partido amistoso, ¿no? Y no se le ve, no se le ve. El Madrid, las exigencias eran mayores porque esta era que no su presentación y las ganas de agradar. Mira. Además que vaya jugada con 2 toques de tacón. Sí. Había talentos raudales en ese equipo y la facilidad para salir con la pelota dominada desde atrás y luego para improvisar cualquier jugada peligrosa en los metros finales eran grandísimas, ¿no?
Piturca acaba de poner en apuros, Delantero por centro, decirlo de alguna sí. manera, a Bullo, Sí, que no le habíamos delantero visto, y centro, estaba debutando quizá en el Bernabéu, que era uno de los 2 fichajes esa temporada del Real Madrid. Paco Bullo y Mino, los 2 refuerzos, además de Miguel Pardeza, que llegaba, había estado cedido en el Zaragoza, recordemos. Y era la vuelta también de nuevo al reto. Siempre que se está en el Real Madrid, más cuando se ha estado una temporada cedido, la vuelta es del reto, aquí me quedo, aquí me hago sitio. Hombre, la intención indudablemente era quedarse, ¿no? Que el Madrid había sido mi casa. Yo en Madrid llegué con 14 años, futbolísticamente eché los dientes aquí, es decir, que digamos que era mi casa y fue mi casa durante toda la vida, ¿no? Luego me fui al Zaragoza y la verdad es que el Zaragoza ha sido mi segunda casa y con el tiempo casi ha sido la primera, pues porque no se puede olvidar que me he tirado 10 años allí como profesional, ¿no? Pero mi intención era quedarme en el Real Madrid. Lo que pasa que, bueno, yo creo que tuve un problema, yo entré a destiempo. Yo cuando ya volví a Real Madrid me encontré con un butragueño totalmente afianzado, me encontré con Hugo Sánchez totalmente afianzado, es decir, que mis posibilidades de jugar eran bastante pobres, esa es la verdad. Yo estuve un año viendo qué posibilidades tenía, jugué partidos, porque la verdad que ese año jugué bastante partidos, metí goles, y al año siguiente pues empecé a darme cuenta que, bueno, que mis posibilidades de jugar eran mínimas, ¿no? Y ahí fue donde yo ya me planteé en mi futuro, ¿no? Porque yo siempre consideré que, aparte de ganar dinero, el fútbol también está para jugarlo, ¿no? Porque para ganar dinero uno siempre tiene toda la vida por delante, pero para jugar, por razones obvias, solo tienes hasta los 30 y tantos, ¿no? Y yo me planteé qué quería hacer, ¿no? Y bueno, pues como también el Zaragoza estaba muy interesado, yo había sido muy feliz allí, había conseguido la Copa del Rey, pues con gran dolor de mi corazón, porque la salida nunca es fácil. Como ya te he dicho, yo me hice hombrecito en Madrid, en el Madrid, pero tuve que decidir pues buscarme otro sitio donde pudiera jugar y donde, aparte de ganar dinero, también tuviera la posibilidad de realizarme futbolísticamente, ¿no? No quería quedarme con la frustración de haber sido un digno suplente de 2 jugadores extraordinarios, ¿no? Como insustituible, como Butragueño y como Sánchez, ¿no? Pero a mí me interesaba y me importaba mucho más jugar. Vamos, que lograste las 2 cosas. Jugar al fútbol y ganar dinero. Sí, bueno, pues yo no me puedo quejar. Indudablemente no, entonces no se ganaba las cantidades dantescas de hoy día, ¿no? Eso es una queja siempre de los futbolistas retirados, que siempre te lo dirán. Pero el salto de hace 2 años para acá yo creo que no tiene nada que ver, ha roto toda la frontera porque siempre se ha ganado más que anterior. Luego la vida te enseña que hay que oír menos a los demás y irte un poco más a ti. ¿Cualquier tiempo pasado por este fue mejor? No, no fue mejor, no. Yo sostengo la tesis diferente. Cualquier tiempo pasado siempre fue peor, no te quepa la menor duda. Por si acaso, siempre, ¿no? Por si acaso. Por si acaso vienen mejor después. No, yo creo que es un error, ¿no? Caer en ese tipo de nostalgias. Yo creo que siempre estamos en el mejor momento posible. Hombre, hay situaciones mejores que peores, tampoco nos podemos engañar. Pero si en la vida no ha tenido grandes sobresaltos, en la vida personal, la vida como futbolista, no ha habido grandes sobresaltos y grandes desgracias y tal, yo creo que siempre estamos en un mejor momento de lo que pudimos estar antes. Yo no me recuerdo, me recuerdo, pero tampoco me identifico con ese joven de 21 años que debutaba, me imagino con bastantes inseguridades en sus propias fuerzas y lo que podía hacer, ¿no? Ahí está, ese 16. Lo que sí es verdad es que la gente me tenía en buena estima, buena consideración, eso sí es cierto, ¿no? Yo notaba el calor del público y esa temporada pues me acuerdo que la gente, bueno, pues me aplaudía, en fin, estaba bastante bien, yo creo que estaba bastante bien considerado y ese cariño de la gente, incluso de los madrileños que me recuerdan y tal, incluso hoy día cuando voy por ahí, muchos me recuerdan con bastante cariño, ¿no? Es cierto que la huella fue profunda y la verdad es algo que yo nunca he dejado de agradecer, ¿no? Porque una cosa es estar, pero cuando no se está bien que te recuerden bien, ¿no? Es el único cambio que ha hecho Leuven Hacker en este descanso. Entraste tú, entró Miguel Pardeza con el 16 y se fue Juanito. Ahora eso, jugar ahí en un palmo de terreno tocando tuya mía. Sí, era un poco... Eso es a lo que nos referíamos antes, ¿verdad? Que ahora se ve poco eso. Ese es nuestro estilo. Nosotros jugábamos bastante en corto porque además éramos jugadores que dominaban, yo creo que muy bien los espacios cortos. Éramos jugadores además, yo creo que todos tenían una buena formación técnica, lo cual te permitía controlar sin insultar mucho a la pelota y sin desplazártela demasiado, y eso te permitía un juego, pues finalmente yo creo que bien trenzado y yo creo que hasta cierto punto bonito, ¿no? Yo creo que la gente disfrutaba
viéndonos jugar, pues esa forma de concebir, con lo que te decía antes, ¿no? Esa forma de concebir el fútbol y sobre todo esa manera de hablar el mismo idioma, ¿no? Que es muy importante a la hora de dar una imagen coherente, un estilo más o menos congruente de lo que quieres hacer y de lo que propones futbolísticamente. Ahora se ha empleado, la verdad, muy serio Ricardo Gallego ahí en la frontal del área ante Balin, ese 10 que se le ve perfecto y que a mí me da una envidia cuando hay que narrar partidos actualmente inmensa. Y la falta va a ser peligrosa sobre la portería del Real Madrid. Recordemos que tan solo gana el Real Madrid por 1-0, el gol de Mitchell, que le puso el balón butragueño en la pierna. Y le puede pegar Lacatus. También el 7 a la espalda, ya aparece Miguel Pardeza junto a Mino, creo que era. Le toca Lacatus y el disparo que se va a la gran parada, que es lo que estábamos esperando, de Paco Bullo. Grandísimo portero, además Bullo tenía unos reflejos excelentes debajo de los palos. Yo creo que de los mejores porteros que ha habido, ¿no? Y que seguramente ha tenido el Madrid. Y luego tenía una cosa buenísima Paco, y es que Paco en los unos contra uno era totalmente difusor, ¿no? Era un portero que tenía una intuición para aguantar los avances de los delanteros extraordinarios, hasta el punto que yo creo que muchos delanteros, cuando veían que iban corriendo, se lo iban encarando y no se iba para ningún lado, se quedaba con una estatua, yo creo que al final se terminaba desmoronando, ¿no? Es decir, este tío, soy incapaz de echarme por ningún lado, ¿no? Y yo creo que eso era una de sus grandes virtudes como portero, ¿no? Era un portero que en el uno contra uno, en el mano a mano, resolvía jugadas que eran casi de gol, ¿no? Y salvó muchos puntos y dio muchos triunfos al Real Madrid, ¿no? Hablábamos antes de Hugo Sánchez, que era, bueno, pues tenía sus cosas en el terreno de juego. Decías tú que muy frío, que nada era espontáneo. ¿Y Bullo? Bullo también lo hemos visto muchas veces, sí, pues Bullo, eso, un calentón, no sé si de verdad o... Desde lejos en Bullo sí que daba la sensación de que Bullo tenía sus más y sus menos, formaba parte también un poco de su estilo, ¿no? A veces pues caía o parecía que desfallecía en provocaciones que no venía mucho a cuento, pero era parte de su estilo, ¿no? Era un portero espectacular, que jugaba bien con la pelota, que salía, que estaba siempre muy atento a la jugada y que por lo tanto, pues bueno, pues, no sobraba que de vez en cuando pues cayese en enfrentamiento y en que al contrario pues le sacase de quicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son aspectos menores en lo que es la trayectoria y sobre todo lo que es el conjunto de un jugador, ¿no? Piturca, que a punto ha estado de disparar, ahora sí que con buena intención sobre precisamente Paco Bullo. El Estagua que sí parece en esta segunda parte que quiere tratar de mostrar algo de lo que le hizo campeón de Europa, pero butragueño, te toca ahora para Valdano, y que te llegó por arriba el balón, pero que te lo has quitado fenomenal. Porque por arriba es donde más complicado a los que somos recortaditos. Pues yo te voy a decir una cosa y la gente no se lo cree. Yo todos los años de mi carrera profesional he metido goles de cabeza. Todos los años. Hombre, no lo digo por presumir, porque indudablemente no es que pueda presumir de mucha estatura. No, pero es curioso, siempre metí goles de cabeza, mínimo 1 o 2, siempre, todos los años metía goles de cabeza, ¿no? Y bueno, pues que hay muchas jugadas que en el fútbol que te propicia, incluso para los jugadores. Butragueño también un jugador que metía goles de cabeza, ¿no? Tampoco es que fuese especialmente alto. Pero hay jugadas en el fútbol que te las permiten, ¿no? Jugadas al primer palo, jugadas de anticipación, jugadas en las que estás más vivo que el defensa y le busca las situaciones. Es decir, hay momentos que para un jugador pequeño, si es mínimamente inteligente, es intuitivo y sabemos en realidad puede conseguir. Lo digo sobre todo para los jugadores jóvenes que vengan detrás, que no se han muerto, que se den cuenta que también se puede ser futbolista sin ningún tipo de problema, ¿no? Que la estatura muchas veces no es importante, sino lo importante es el talento y a lo largo de la historia del fútbol ha habido jugadores extraordinariamente geniales con pocas estaturas. Para empezar, por el mejor que ha habido, sin lugar a duda, que es Maradona. Pero recuerdo a aquel Simons, recordamos a Keegan, bueno, tantos y tantos jugadores que no han tenido grandes tallas, mismo butragueño, ¿no? Estamos hablando de unos jugadores más importantes del fútbol español y del Real Madrid, tampoco fuese físicamente nada del otro mundo. Yo creo que lo importante es el talento, es la vocación y sobre todo es la voluntad, ¿no? De querer convertirse en un buen jugador. Pues iba a decir que ahora lo tienen algo más complicado, los jugadores que son no excesivamente altos, dejémoslo así. No creas, porque yo ya desde entonces siempre se miraba la estatura. Y hombre, para jugar al fútbol es siempre mejor tener una buena planta que no tener una planta, eso no lo vamos a engañar. De la misma manera que para ser modelo en una pasarela se requiere medir mínimo 1,75, supongo, no medir 1,52. ¿No? Porque tampoco hace muy estético para lo que se va a hacer.
Pues en el fútbol pasa algo parecido, pero yo creo que en ese sentido el fútbol es uno de los deportes más generosos, porque si hablamos del baloncesto, las razones yo creo que están claras, ¿no? Pero el futbolista, pues hay jugadores pues como Careu, que estamos viendo ahora, que mide una barbaridad y que no sabe cuándo se va a terminar, y jugadores pequeños, pues como el propio Munitis, ¿no? Que está ahora mismo en el Real Madrid, y el mismo Roberto Carlos, y que eso no le impide ser buenos jugadores, es decir, pero qué duda cabe, ¿no? Que si el talento lo puedes concentrar en mayor volumen, pues siempre mucho mejor, ¿no? Pero no es una razón ni una condición sine qua non para que alguien triunfe o no triunfe. Lo que decide y lo que termina decidiendo al final es el talento y la calidad, ¿no? Eso es lo que prima hoy, primó hace mucho tiempo, y sí, supongo que será lo importante dentro de muchos más. De todas formas, la delantera que ahora tiene el Real Madrid en este partido parece zabutragueño. Y Valdano, ¿no? Bueno, pero Valdano ya es el punto. Es el punto en la sí, SIS. no, hombre, no era muy alto, ¿no? Pero bueno, pero tú ten en cuenta que la ventaja del fútbol es que se juega por el césped, ¿no? Pues claro, ahí las estaturas cuentan poco, ¿no? Fútbol hay que intentar jugarlo bien, por la hierbita y con el balón bien pegado, ¿no? A mí los equipos que las pelotas están más por el aire que por abajo, no me gustan. A mí me gustan los equipos que hacen bien rodar bien la pelota, que como ya te dije antes, hacen que la pelota corra más que el jugador, y que la inteligencia se le aplique, ¿no? Es decir, no hay jugadores ni equipos hermosos jugando a 40 metros del campo de fútbol. Eso no existe normalmente. Yo no lo he visto, y a mí particularmente además no me gusta. Hemos visto 2 cartulinas, las sacaba el portugués de 2 en 2 en este partido, porque a pesar de ser amistoso, ha tenido sus más y sus menos, con enganchones y algo más. En el fútbol, si se juega al fútbol, se juega con todas las consecuencias, ¿no? Aunque sí, hombre, luego hay exageraciones, ¿no? Hoy estos días estamos viendo una declaración de Darío Silva un poco desafortunada, ¿no? Con respecto a Guti, primero porque la entrada fue verdaderamente criminal, ¿no? No solo esa, muchas más. Muchas más, pero bueno, yo sobre todo la más polémica la he visto repetida porque yo no pude ver el partido, pero bueno, esa fue verdaderamente muy poco elegante, pero es que además me parece horrible acusar a jugadores de no ser lo que hay que hacer para jugar al fútbol, porque el fútbol no es ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Sino es para personas sensatas, inteligentes y sobre todo para futbolistas, ¿no? Entonces me parece que es caer en demagogia es un poco ridícula, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en fin, nunca faltan jugadores que se consideran que lo fundamental es la virilidad y dar muestras, no. Lo importante es jugar bien al fútbol, y para jugar no hace falta ser un toro ni mucho menos, sino sencillamente tener talento, ¿no? El centro de Mitchell, uno de aquellos que hablábamos, quiere controlar a Hugo Sánchez, le ha faltado a Hugo Sánchez apenas nada para disparar. Por cierto, Miguel, esta temporada, de la que va a empezar en este mismo partido, Hugo Sánchez ya sería de nuevo el Pichichi, con 43 goles. 21 segundo Lineker, Gary Lineker, el inglés del Barcelona, pero 43 goles, no, 43 son muchos, ¿eh? 23, sí. Ya me parecía, digo, bueno, igual estaba hablando durante toda la temporada, con todas las competiciones. Se me ha escapado el 4, son 23 por 21 de Gary Lineker. Bueno, y en la temporada anterior, de nuevo, Hugo Sánchez, 22. Y no eran registros exagerados, es decir, que... Porque luego me llegaría a marcar incluso 30 goles, me parece, que algún año conseguiría 30 goles, ¿no? Pero bueno, es que Hugo Sánchez era un goleador nato. Si tú te das cuenta en el partido de hoy, estamos viendo lo que era un poco Hugo Sánchez como jugador, ¿no? Quizás no era muy participativo, quizás no se le veía mucho, pero era un jugador que no perdía la concentración en ningún momento, ¿no? Hay jugadores, yo por ejemplo era un jugador que si no tocaba la pelota a los 10 minutos me aburría. Tenía que entrar en contacto con la pelota, pues porque a mí lo que me divertía es estar en contacto con ella, ¿no? Hay jugadores, y si no me desesperaba, si no encontraba papel inmediatamente, pero hay jugadores que son muy fríos, ya te he dicho que eso no pierde la concentración nunca, y Hugo Sánchez era uno de esos, podía estar 80 minutos sin tocar una pelota, pero le bastaba 2 pelotas para hacerlo, y luego era un jugador, pues por ejemplo, ahora lo hemos visto, ¿no? Muy talentoso para tocar bien a la primera, para no hacer más de lo que tiene que hacer, hacía muy bien las paredes, se movía muy bien, buscaba muy bien la espalda de los defensas, sobre todo tenía una pegada a gol que era increíble. Yo hoy día el único que comparo con Hugo en esa genialidad o en ese talento para encontrar siempre portería es Raúl. Raúl es un jugador que puede estar bien, puede estar mal, su juego puede decaer, puede estar por las nubes, estar por la tierra, pero lo que nunca se le pierde, que a mí me parece sorprendente, porque además yo he sido delantero y sé lo difícil que es conseguir goles, es su oportunismo delante del gol, ¿no? Es un jugador que jamás pierde esa capacidad para meter gol, ¿no? Y eso, la verdad, son virtudes que no están al alcance de cualquier jugador.
La verdad es que ha habido, como Hugo Sánchez, yo no sé si habrá habido alguno después o antes, pero muy poquitos tiene que haber habido con esa ansia, con ese instinto de gol. Y luego eso también, ¿no? Es decir, que ya no era su facultad de propiamente futbolística, sino era una cuestión temperamental, ¿no? Era un jugador que era insaciable, ¿no? Normalmente jugadores normales o con poca vocación futbolística o goleadora, 2 goles le colmaba a sus ansias, ¿no? Parece que ya tenía para un margen, se daba un crédito para estar 2 partidos sin meter goles. Hugo Sánchez no, le daba igual haber metido 1, 2, 3. En un partido si podía meter 8 goles, metía 8 goles y al domingo siguiente se le borraba todo lo que había conseguido en el domingo anterior y se plantaba con la misma actitud delante del partido que iba a jugar, ¿no? Y eso hablaba de un jugador, como ya te digo, que no se conformaba absolutamente con nada y que sus ansias de gloria y de triunfo estaban fuera de cualquier prueba, ¿no? Y fuera de juego un tanto extraño me daba la sensación que estaba Mino en una posición un tanto cercana, como mínimo, a la que debería haber invalidado el fuera de juego. Y ahora ya sí que estamos viendo en la segunda parte que el Steaua quiere llegar arriba, ya sí que lo está haciendo un poquito mejor, ¿no? Sí, ya parece que de vez en cuando. Bueno, 45 minutos de calentamiento tampoco están muy mal, ¿no? Es decir, igual les que no calentaron antes y decidieron dedicar la primera parte a hacer un calentamiento general para encarar la segunda parte como se puede jugar. Pero es un equipo que se le ve hechuras, ¿eh? Es un equipo que hay gente talentosa, ¿eh? Boloni juega muy bien, Majerau juega muy bien, Piturca era un delantero centro que te conseguía goles. Es decir, no estamos hablando de un jugador malo, estamos hablando de un jugador, ¿eh? Que sabía muy bien cómo tenía que hacer las cosas. Vale, cambio. Bueno, luego yo tuve una etapa que jugué de Leo en Hacker. Hubo un momento que me ponía de interior derecha. Ahora estás jugando. Ahora estoy jugando de interior derecha, si no... Y bueno, pues, la verdad que había que reciclarse a cualquier lado. Hombre, el problema de jugar interior derecha es que había que correr mucho para atrás. A mí la verdad que correr para atrás, eso nunca se me dio muy bien. Yo era delantero, respiraba el ataque, la defensa la sentía muy poco y la verdad que para jugar de centrocampista tenía mucha dificultad. Una cosa es bajar a recibir, como por ejemplo hacía Butragueño. Una cosa venía a recibir al centrocampo para alejarte un poco de la marca de los centrales y luego encarar una jugada con la portería contraria delante de tus ojos para poder buscar un compañero, buscar una pared, buscar la continuidad de una jugada. Y otra cosa es jugar de centrocampista, ¿no? Tienes que atacar, tienes que bajar. Es complicado, ¿no? Porque además mis condiciones físicas tampoco estaban pensadas para eso. Yo era un jugador explosivo que tenía mucha dificultad, indudablemente, después de hacer un esfuerzo, recuperar para venir a defender. Yo por eso jugadores como Sabio hoy día o el mismo Figo que están jugando de delantero pero que tienen que jugar también de centrocampista, los admiro, ¿no? Porque el derroche de facultades que tiene que emplear para equilibrar y para no conseguir que se rompa el equipo es grandísimo, ¿no? Es decir, tienen que llegar arriba, jugar bien, centrar bien y encima tiene que cubrir la parte de atrás y la verdad que el esfuerzo es extraordinario el que hay que hacer, ¿no? ¿Qué era lo mejor que tenías como futbolista? Tu punto que siempre sacarías en cualquier sitio y cuál era también el otro que, si acaso. Hombre, yo creo que era un jugador con bastante voluntad, ¿no? Eso en cuanto a aspectos, digamos, actitudinales, ¿no? Yo creo que era un tipo con voluntad. Era un tipo además inconformista, que me gustaba jugar bien, yo creo que era un jugador que siempre aspiraba a hacer lo mejor posible. No me quedaba normalmente conforme. Y luego, como condiciones futbolísticas propiamente, pues bueno, yo era un jugador rápido, yo creo que era un jugador intuitivo. Era un jugador además que, bueno, podía pegarle con las 2 piernas sin ninguna dificultad. Yo creo que era una de las mejores cosas que quizás haya tenido como futbolista y eso te permitía conseguir goles desde un lado y desde otro, ¿no? Si a mí me da igual que la pelota se me quede a la izquierda que a la derecha y eso ya da ventaja, ¿no? Pero yo creo que valorando así lo que más es quizás eso, ¿no? La voluntad, ¿no? Ese ansia de hacer las cosas bien, que hoy día todavía me acompaña, ¿no? Me gusta hacer las cosas bien, ¿no? ¿Y lo que nunca le hubieras contado a un defensa? ¿Mío? Sí. Punto débil. Mi punto débil, quizá en esa época no, porque en esa época todavía era más joven, pero luego con los años mi punto débil quizá era la desesperación. O sea, cuando el partido era malo, verdaderamente malo, qué maravilla, ¿no? ¿Ves? Esas combinaciones. Eso hoy día cuesta mucho verlo, ¿no? Vamos a verlo por si acaso otra vez. Esas combinaciones en corte, esa búsqueda de paredes en cortito y tal, que eran tan peligrosos y además eran tan estéticas al mismo tiempo, hoy día pues cuesta ver, ¿no? Es decir, jugadas de pared
La pared es la jugada maestra del fútbol. O sea, yo no entiendo cómo jugadores no se dan cuenta y no se aplican más, ¿no? No hay nada mejor que hacer una pared porque te permite quitarte a un contrario de encima. Fíjate, es una jugada estupenda, ¿no? La jugada empieza bastante antes con los 2-3 recortes en un centímetro de Butragueño. Hemos visto mientras cartulina amarilla también a Mino. Pues nada, en un baldosín Butragueño que ha recortado a 2-3, la deja el balón para que disparara Hugo Sánchez, aunque no pudo llegar el segundo. Minuto ya 17 de la segunda mitad, la falta es peligrosa también sobre la portería de Bullo. La falta, la cartulina amarilla para Mino. Y la eterna cantinera en el fútbol, la barrera que poco a poco le va poniendo la cartera y los donos al árbitro. Difícilmente las barreras respetan la distancia. Hombre, ahí la figura fundamental es el árbitro, ¿no? Porque la barrera, pues, un poco por intuición y también un poco por picardía, pues ya que no va recortando espacio y te quita visibilidad y te quita posibilidad de tocar la pelota por encima de la barrera. Pero ahí es el árbitro el que tiene que estar pendiente y corregir esas anomalías, ¿no? Pues va a poner el balón en juego Paco Bullo, partido. Ahí es donde empieza la jugada, ahí es donde el anterior de Butragueño ya pisa, frena, casi se decía y se sigue diciendo que se paraba el mundo. Eso lo hacía como nadie, es decir, no te podía explicar cómo lo hacía, pero lo conseguía, ¿no? Era un jugador que se ponía delante. Luego tenía una salida en 2 o 3 metros, incluso parado. No era un jugador que tuviera que ir en progresión para romper en velocidad y hacer un cambio de ritmo, era un jugador que te cambiaba de ritmo desde situaciones mínimas, o sea, casi parado, ¿no? Tenía una zancada y una salida prodigiosa que eso le permitía, pues, quitarse 1 o 2 jugadores, lo que fuese, ¿no? Y sobre todo tenía esa sangre fría, ¿no? Y esa autoridad para hacerlo en esas zonas próximas a la portería, que es la zona donde normalmente los jugadores empiezan a oscurecerse, ¿no? Donde realmente no ven nada, pues primero porque los defensas no te dejan, en segundo lugar, pues porque la impaciencia del público ante la proximidad del peligro también te hace a ti subir un poco el nerviosismo y intentar acelerar la jugada cuando no debería hacerse, ¿no? Pues ahí está de nuevo Butragueño, ahora no pudo. Butragueño muy activo, ¿no? Luego con los años Emilín se fue convirtiendo en jugador menos activo, pero la verdad es que lo estoy viendo muy activo, muy participativo. No hablo de la inteligencia porque siempre juego con mucha inteligencia, ¿no? Pero desde luego lo estoy viendo bastante entero, ¿no? Bastante entero, muy participativo, viniendo a recibir, tocando bien, buscando al compañero. Ahí estabas presionando a Velodici. Sí, algo infrecuente en mí, ¿eh? Algo infrecuente en mí, pero bueno, estaba jugando de centrocampista. La verdad es que ya han aumentado un poquito el ritmo, se le ve con un poquito más profundidad. Están tocando más la pelota. También el partido, supongo que en este momento también se iba a convertir en otra cosa. Me imagino que las líneas estarían mucho más anchas. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que también ha cambiado mucho del fútbol, ¿no? Antes los equipos jugaban en una franja del campo muy amplia, 50-60 metros. Hoy día, si cualquiera que analizase un partido, se daría cuenta que muchas veces los partidos se comprimen tanto en el centro del campo que también dificulta mucho la claridad y la fluidez, ¿no? La primera razón es que normalmente las defensas suelen adelantarse mucho. Antes las defensas jugaban mucho más retrasadas. Hoy las defensas se adelantan mucho más. Se juega en zona también. Se juega mucho. Hay 4 defensas clarísimamente en zona. Y eso te resta mucho espacio. Y luego, claro, la presión que existía entonces no es la presión que existe hoy, ni mucho menos. La jugada que ahora acaba de trenzar bien Michel. También antes Martín Vázquez. Y que la envía al palo Valdano. En esta jugada, que a ver si la podemos volver a ver una vez más, el Bernabéu se lo estaba ya pasando en grande, porque ahí sí se nota ya que el Madrid jugaba de memoria. Sí, hombre, la gente iba a disfrutar, pero bueno, también hay siempre los típicos que van a gritar, o sea, que eso siempre existió, pero yo creo que sí, que la gente en general está disfrutando. Hombre, a mí la verdad que el partido, ya te lo dije antes, me está sorprendiendo gratamente porque pensaba que había menos ritmo, pero no, veo que hay ritmo. Más allá de la diferencia que hemos comentado, ¿no? de la presión, de que se jugara en más espacio o menos espacio. Pero la verdad es que este es un partido que tiene, para ser un partido amistoso y de pretemporada prácticamente, es un partido que está jugado con bastante velocidad y con bastante fuerza, ¿no? Aquí vemos de nuevo Martín Vázquez. Qué jugador también extraordinario, Rafael. Esa jugada la hacía como nadie. Eso de ponerte la pelota a tus pies, perfilándose para un lado, perfilándose para adentro y luego sacársela para afuera, lo hacía como nadie, ¿no?
Muy completo como futbolista, Luzón. Muy completo, muy completo, sí, muy la completo. Técnica, quizá era el más técnico, me atrevo a decir. No sé, yo creo que no, yo creo que técnico la verdad es que eran todos, ¿eh? Yo creo que todos tenían técnica, lo que pasa es que tenían técnicas diferentes, ¿no? Rafa lo que era quizás mirado en conjunto el jugador más espectacular que teníamos, porque primero por su planta, por el cuerpo que tenía, luego por la fuerza que tenía, ¿no? Un jugador bien dotado para la resistencia, un jugador bien dotado para la velocidad y técnicamente buenísimo, ¿no? Es decir, que además con talento, es decir, que era de esos jugadores que sabía lo que tenía que hacer en campo, porque muchas veces el talento no es solamente tener técnica, el talento normalmente tiene que ver mucho con las decisiones que tengas que tomar a lo largo de un partido, ¿no? Pero el fútbol, al fin y al cabo, como en todos, son decisiones. Lo que pasa es que la urgencia del juego pues, te obliga a decidir en espacio de tiempo muy corto, muy breve, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que demostrar el talento, ¿no? Otra cartulina más, y eso que es partido amistoso. Ahora da la sensación de que por protestar ante esa falta que se había cometido sobre Chendo. Y está tan solo ausente en este partido un miembro de la Quinta del Buitre, Manolo Sanchís, que Sí. ahora está de actualidad también porque se retira del fútbol. 18 años en la primera Son plantilla. muchos, sí. La verdad que es algo tan apabullante esa cifra y ese dato que no sé si va a haber en el futuro jugadores que lo puedan. Bueno, lo único sí, el que vaya camino indudable de superar va a ser Raúl, ¿no? Pero no es fácil hoy día con la movilidad que hay, con la presión con la que se juega hoy, no va a ser fácil que jugadores aguanten tanto en el mismo club, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Sanchís es leyenda viva de el Real Madrid. Hablar de él es hablar de títulos, es hablar de una larga permanencia, del jugador que ha batido el récord de partido disputado con esta camiseta. Pero aparte de eso es hablar de un jugador extraordinario, ¿no? Un jugador que lo mismo te jugaba en el centrocampo que te jugaba en la defensa y que ha sido santo y seña durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que la huella que va a dejar es imborrable y que, bueno, pues, si se va este año será porque ya lo ha decidido, porque le ha llegado su hora, todo nos llega, y lo que tiene que intentar y procurar es despedirse de la mejor manera posible, ¿no? Lacatus con Camacho. Lacatus era un tipo bastante bravo. No, se le ve. Era un tipo bravo, con un genio también muy particular, muy echado para adelante, muy buen jugador, pero también con dificultades también para relacionarse con los rivales, ¿no? Ya no es la primera vez que se encara con El jugador, en general, el jugador rumano es un jugador bravo, ¿eh? Bastante. Jugar en Rumanía no era fácil, jugar en este campo tampoco, porque aparte que eran jugadores con talento, la presión que se ejercía desde fuera y la que ellos mismos te ejercían en el campo, haciendo los partidos aquello, pues es suplicio, ¿no? Ha puesto Boloni precisamente para Lacatus, se cruzó en el camino Ricardo Gallego y el balón a córner, minutos ya 25 del segundo tiempo, y tan solo hemos visto un gol, pero habrá más, y bastantes más. Tan solo marcó Mitchell, 1-0 gana el Real Madrid en el 26 de agosto del año 86, que ya ha llovido, en el Santiago Bernabéu, que poco tiene ya de aquel Santiago Bernabéu, en el trofeo precisamente Santiago Bernabéu. Real Madrid, Steaua de Bucarest, el campeón de Europa que llegaba para estrenar la temporada. Quiere sacar el balón Mino, al final lo va a hacer por fuerza para Valdano, metió la pierna Magiaru y el balón para que monte el contragolpe butragueño. Y Hugo Sánchez, que no ha entrado demasiado en juego a lo largo de todo el partido. No, pero es lo que comentábamos antes, no era un jugador especialmente participativo en el juego del equipo. Tampoco era, digamos, Gol. El gol de butragueño, el 2-0. con suerte, pero yo creo que lo importante ha estado en la manera como ha entrado, ¿no? Desde atrás. Eso es algo que eso es fundamental en el fútbol, no en el fútbol de siempre. El fútbol tampoco tiene tanto secreto, ¿no? Es decir, las apariciones desde atrás. El jugador al final es peligroso. Muchas veces no es el que está, sino es el jugador que llega. Eso se sabe hasta la saciedad, ¿no? Fíjate de dónde se tiene que partir butragueño, prácticamente unos 15-20 metros por detrás de la línea de centrocampo. Yo te decía que muchas veces no hace falta estar ahí para meter goles, sino que hace falta es llegar, ¿no? El jugador que llega desde atrás es prácticamente incontrolable. Vamos a ver la jugada, parece. Sí, ahí ha habido un robo de la pelota de Rafa, ¿ves? Buenísima la jugada de tal. Y ahora aparece butragueño desde atrás. ¿Cómo marcas a un jugador que viene desde atrás en carrera? Es que es imposible. Esa era una de las virtudes que también tenía este equipo, ¿no?
esas apariciones desde atrás. Antes lo hemos visto con Mitchell en el primer gol, que ha sido prácticamente un gol casi calcado, ¿no? Y luego la capacidad que tenía, pues había muchos jugadores con gol, que hoy día muchas veces los equipos quitas al goleador de turno y ya no hay más que te haga más de 4 goles. Este era un equipo que había jugadores que te hacía 10 goles, 15 goles. Mitchell te hacía goles, Mutraguiñá te hacía goles, Hugo te hacía goles, el mismo Rafa te podía hacer goles. Sí, Valdano, digamos, Valdano con los años que estuvo en el Madrid, pues también se hinchó de meter goles. Es decir, que siempre es bueno tener en un equipo 3, 4 jugadores que te garantice una mínima cantidad de goles, ¿no? De manera que si un día, por una razón, uno no está bien o el otro no está bien, casi lo consigo, ¿eh? Creía que lo iba a conseguir, a pesar de que bueno, digo, casi lo consigo, ¿no? Bueno, pero está bien, ¿no? Para ser mi debut, yo creo que... ¿Ves lo que te decía de las paredes? Ese tipo de juego. Ahora quería centrar a Hugo, pasa que me la corte y ahora remata a puerta. Ese tipo de jugada, buscando paredes, yo creo que era un poco lo que nos distinguía con respecto a otro tipo de jugadores y a otro tipo de equipos, ¿no? Esa forma de buscar a paredes, buscarte en el jugador, apoyarte en el jugador que está más adelantado y continuar la jugada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba a jugar en el Madrid, siempre los entrenadores que teníamos, Grosso, Grande, todos decían lo mismo, ¿no? El fútbol es tocar y acompañar, es tocar y acompañar, ¿no? Y los jugadores muchas veces nos olvidamos, incluso yo no ha habido un momento que también me he olvidado, que el fútbol no es tocar y quedarte, ¿no? Porque si tú te tocas y te quedas parado, no consigues, no creas movimiento y desde luego no crea posibilidad de jugar y de seguir disputando la pelota, ¿no? Y yo creo que nosotros eso sí lo hacíamos bien, era una cosa que por una otra razón empezamos a hacerla en el Castilla, nos salía muy bien y luego ese fue un juego que caracterizó al Madrid. Yo creo que por eso le gustaba tanto a la gente, ¿no? El fútbol es fácil, ¿no? Es fácil meter un balón en una portería. Es fácil cuando tiene jugadores buenos, cuando tiene jugadores malos es muy difícil. A eso iba, cuando se juega con buenos futbolistas es muy fácil. Es muy fácil, eso no te quepa la menor duda. El fútbol se complica pues cuando hay que jugarlo con gente pues, que no tienen ni idea, o técnicamente no están bien dotadas, o sencillamente con lo que te decía antes, ¿no? Que interpretan mal la jugada. Hay jugadores que con uno no has entendido nunca, ¿no? Yo no voy a dar nombre, pero a lo largo de mi carrera deportiva me he encontrado juego compañeros con los que no me entendía jamás. Supongo que a lo mejor conmigo tampoco se entendía, ¿no? Por ejemplo, porque... ¿un nombre? No viene a cuenta, no viene a dar nombre, da lo mismo, ¿no? Pero me refiero al hecho ese, ¿no? Que muchas veces pues intentas ir en apoyo en corto y te la echan larga, o intentas ir a amagar y irte en profundidad y te la echan corta, o vas a buscar una pared y se van al córner, o sea, y de manera que no se entiende. Si así no hay manera de jugar. Por eso te digo que aparte de que tengan las mismas condiciones técnicas, pues el fútbol es técnica, digan lo que digan, es controlar la pelota, no es otra cosa. Luego tienes que tener compañeros pues, que más o menos sientan lo que decía antes, sientan el fútbol como tú, ¿no? Y sepa que casi te conozca de memoria, ¿no? Eso, cuando se dice de un equipo que juega de memoria, a lo que se está refiriendo no es más ni menos que en un momento están, digamos, que sienten el fútbol y coinciden en las jugadas de la misma manera, interpretan la jugada de la misma manera, ¿no? Gol de Mitchell, ¿no? Bueno. El 3-0, minuto 30. Me da la sensación de que llegabas por la derecha, no te vio Hugo. No me he fijado muy bien. No aparece en la imagen, pero bueno, por la posición que ocupa, debería llegar por la derecha, ¿no? Qué duda cabe que tendría que llegar por la derecha. El 3-0 para Mitchell, que ha hecho ya dos en este partido. Pero aquí Rafa mira que bien se la lleva, aunque fuese un poco a trompicones. ¿Ves? Sale, eso es también otra de las grandes. Allí aparece. Allí aparezco, sí, aparezco, por lo menos aparezco, ¿no? Es lo que te decía de aparecer y no estar, ¿eh? El fútbol iba a repetir la misma jugada. Antes Rafa la ha sacado muy bien. Un poco ahí trastabillado, pero ha conseguido sacarla. Y luego lo que son los recursos de los buenos jugadores, ¿no? El jugador de talento, ¿no? Sale la jugada con la derecha y tiene una pierna izquierda para poner un pase, ¿no? Es un jugador, si no tiene calidad para una pierna, pues el pase hubiera salido mal, hubiese salido corto, largo, con lo cual se hubiese evitado esa posibilidad de gol, ¿no? Y luego hemos visto a Mitchell aparecer desde atrás nuevamente, haciendo bueno el dicho que había mencionado antes, ¿no? Que lo importante en el fútbol no es jugador que está, sino es jugador que aparece, ¿no? Es Hugo el que ha controlado la pelota, siendo un delantero centro, y ha encontrado el apoyo de Mitchell que venía desde atrás, y bueno, encima Mitchell la mete perfectamente, ¿no? Porque se pone delante del portero y la pica muy bien por encima, ¿no? Pues 3-0, le gana ya el Real Madrid al que entonces era el campeón de Europa, que no se está mostrando como tal en este partido amistoso en el Santiago Bernabéu. Va a haber cambio, se está ya preparando con el dorsal 15 Iván,
que va a ser el primer cambio que haga el Steaua. Tan solo uno ya hizo Leuven Hacker en el Real Madrid en el descanso. Entró Miguel Pardeza, se había ido Juanito. Se marcha Stoica y entra Iván en el dorsal 15 a la espalda. Con la espalda en el dorsal 15. Se ve perfectamente además, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, ¿no? Sensacional el dorsal. Sacó Paco Bullo. A buen seguro que irán entrando Salguero, Solana, Santillana, Cholo, Martos, Agustín en el banquillo. Y la gente pidiendo más goles, ¿no? Es gracioso, ¿no? Hay un niño diciendo más goles y tal. Eso no ha cambiado en el fútbol. No, eso no ha cambiado. Aunque también es posible. Lo que pasa es que, bueno, eso es más difícil saber. Como yo creo que la gente también ha evolucionado, ¿no? Es decir, los tiempos son otros, la forma de ver el fútbol es otra, las generaciones se van renovando, ¿eh? Gente que, por desgracia, pues se va muriendo, otros que se van aburriendo del fútbol, va entrando gente nueva, y esa gente nueva ya el espíritu con el que va a un campo de fútbol pues sobra. Pero digamos que en los sentimientos fundamentales o normales, la gente no ha cambiado mucho. O sea, la pasión sigue siendo la misma, la felicidad es la felicidad, las irritaciones son las irritaciones, sigue siendo la misma, ¿no? La gente lo que quiere es ver ganar a su equipo por encima de cualquier otra cosa, aunque también en Madrid siempre se ha exigido que se jugara bien, ¿no? Podemos recordar el caso, por ejemplo, de Antí, ¿no? Que lo destituyeron cuando iba primero a no sé cuántos puntos del segundo, porque no jugaba bien, que es una cosa tremenda, ¿no? Hoy día eso sería impensable, ¿no? Echar a un entrenador. Sin embargo, la exigencia del Bernabéu no es solamente la de ganar, sino la de jugar bien, ¿no? Y a mí me parece bien, porque al final esto no está para aburrir al personal, ¿no? Un espectáculo. Porque el fútbol es un espectáculo. No es Ahí como el circo, como dicen algunos, pero no deja de ser al fin y al cabo un deporte que tiende al espectáculo y que por lo tanto lo que hay que hacer es dedicar esa hora y media pues, a que la gente se lo pase bien. Si es ganando, bien. Indudablemente esto se juega para ganar, pero que es mejor ganar con buenos métodos que no con métodos un tanto rácanos. Sacabas los córners, ahora en la segunda parte los estás tú sacando sobre todo desde la derecha siempre. Sí, abriendo la pelota para afuera. Bueno, me imagino que sería una consigna del entrenador, ¿no? Los córners normalmente suelen estar ya consignados desde el principio, ¿no? Supongo que se lo sacaba desde la derecha y de esa manera, supongo, no me acuerdo exactamente, pero me imagino que sería una consigna del entrenador. Vaya entrada de Mino. Bueno, Mino era un jugador fuerte, expeditivo, de entrada rapidísima, un jugador que había destacado muchísimo en el Sporting de Gijón, había destacado muchísimo, y que bueno, era una apuesta del club por un central que tenía talento indudable para jugar en una posición pues que también tenía su importancia, ¿no? Que en principio es un puesto un tanto oscuro, más otra vez la misma jugada. Yo lo que te decía, yo creo que eso es una jugada. Hoy día ver aparecer un jugador desde atrás cuesta, ¿no? O sea, no sé qué jugador hoy día podíamos poner. Gerard, por ejemplo, el que está en el Barcelona y que estaba en el en el Valencia, ¿no? Pero un jugador, es que ahora hemos visto que aparecen muchos jugadores en este partido, ¿no? Aparecen más de un jugador. Y eso es lo que hace el fútbol dinámico, flexible, un tanto imprevisible. Pues esas apariciones, esas incorporaciones, ese tocar la pelota y marcharse de todo el mundo para darle una opción al compañero que recibe, ¿no? Esas soluciones son las que yo creo que hacen que el fútbol no solamente sea bonito, sino que además sea eficaz, ¿no? Porque son jugadas que los estamos viendo, generalmente son ocasiones, se convierten en ocasiones de gol, ¿no? Esta falta hoy la podría lanzar, no está en su posición, pero bueno, podría intentarlo Roberto Carlos. Pero Roberto Carlos que lo tira prácticamente todo si lo dejan, ¿no? Pero esto es una falta, yo creo que para Figo, ¿no? También para Roberto Carlos, pero ¿ves? De hecho, Butragueño ha intentado tirarlo como Figo, pero con peor resultado. Ha conseguido córner Butragueño. Estamos ya en el minuto 36 de la segunda mitad. Gana ya el Real Madrid 3-0. Butragueño que se prodigara demasiado en las faltas. No era un gran lanzador de falta. Quizá porque no le pegaba. Aunque no sé, es posible que consiguiera un gol de falta. No recuerdo yo muy bien. Pero no era su especialidad tirar falta, ¿no?
También sacabas el córner. Como la mía tampoco era tirar el córner, no sé qué acabo de hacer, la verdad. Pero siempre se le mira el césped. Hombre, igual lo hacía por afán de sorprender, pero la verdad que me sorprendió hasta a mí mismo con esa jugada. No sé, igual no sé, intentaba buscar el primer palo o no sé. Ha robado Martín Vázquez. Estoy viendo Martín Vázquez especialmente trabajador y robando bastante pelota. Buen jugador, Rafa. De todas maneras, le costaría triunfar en el Madrid, es curioso. Le costaría triunfar en el Madrid. En las dos etapas. En las dos etapas. Ha podido llegar el cuarto, porque Mitchell no solía perdonar muchos balones como este. No, pero... El fútbol tiene esas cosas. Pero falla hasta lo más bueno, sí. Por eso digo. O sea, sí es que es una cosa normal, ¿no? Eso es otra cosa también para los jugadores jóvenes, ¿no? Sí, lo importante no es fallar, lo importante es recuperarse, levantar la cabeza y seguir. Si fallar en el fútbol se falla 1000 veces. Si no tuviera que venirse abajo cada vez que falla y cada vez que hace algo mal o se deja influir por las críticas, se deja intimidar por las reacciones del público, es muy difícil que pueda ser jugador. Los jugadores grandes son jugadores que tienen capacidad para aislarse y para imponer su propio criterio por encima de cualquier situación adversa, ¿no? Fallar se falla y se hacen mal las cosas siempre. Lo importante en un jugador y yo creo en cualquier profesión, no es cuánto falle, sino cuánto acierte, ¿no? Eso es indudable. ¿Cuál es el error más grave que más te haya marcado, el peor que recuerdas? Yo recuerdo uno especial que fue fallar un penalti contra el Español, un año malo que tuvimos en el Zaragoza, que terminó jugando la promoción y que supuso que destituyeran a Ildo Maneiro, que lo teníamos de entrenador. Yo creo que le costó adaptarse al fútbol español, pero que tenía unas condiciones humanas extraordinarias y que la verdad nos dejó bastante cariacontecido que lo echasen, ¿no? Y yo particularmente, bueno, ese partido íbamos ganando, no, si no recuerdo íbamos empates a 2. Yo había metido un penalti, tuvimos otro penalti, ese hubiese supuesto el triunfo. No lo conseguí, me lo pararon y al día siguiente echaban a Maneiro. Eso lo recuerdo con bastante tristeza, no por el hecho de fallarlo, ¿no? Porque se falla y no pasa nada, sino por lo que terminó representando para el futuro de Ildo Maneiro, un entrenador como he dicho, que lo queríamos todo el hace, ¿no? Ahora el golazo que acaba de conseguir el Real Madrid, el cuarto. Hugo Sánchez. Hugo sí metía goles de falta, ¿no? Es lo que te contaba de Hugo, ¿no? Que es un jugador, no necesitaba jugar bien, no necesitaba estar participativo, no necesitaba tener mucha presencia en las elaboraciones de las jugadas, ¿no? Él es un jugador que en una falta, en una jugada aislada, en un rechazo, en cualquier circunstancia aparentemente menor, era capaz de convertirte en gol, ¿no? Un golazo, sí, señor, que acaba de marcar Hugo Sánchez, minuto ya 40 del segundo tiempo, 4-0 y 4-0 ante el campeón de Europa. Yo supongo que era un resultado... Sí, hombre, ya entonces teniendo en cuenta que era bastante prometedor. Empezaba a ser un poco escandaloso, ¿no? 4-0 no es una derrota que la pueda justificar con una mala suerte, con cualquier cosa. Ya son muchos goles y sobre todo no has conseguido ninguno, ¿no? Una temporada que el Madrid venía de ganar la Liga y que volvería a ganar la Liga. Un partido pues que ya dejaba ver entonces lo que podía ser el Real Madrid, entonces de Leo Ben-Hacker, en su primera etapa en el Real Madrid, que representó una etapa de muy buen fútbol. Sobre todo se recuerda mucho de Ben-Hacker en su primera etapa, la calidad del fútbol. Sí, era un entrenador que, bueno, venía de la escuela holandesa. Yo creo que la escuela holandesa es de las escuelas que más, digamos, que más ha privilegiado el buen fútbol, el fútbol ofensivo. Y luego, hombre, él tuvo también la fortuna de coincidir, como ya hemos dicho, con una plantilla extraordinaria, especialmente indicada no solamente para llevar sus ideas a cabo, sino para disfrutar de buen fútbol, ¿no? El año anterior creo que había ganado la Liga con Molovny, si no recuerdo mal. Y esta era una etapa, bueno, que si se jugó bien al fútbol se consiguieron ligas y que yo creo que contribuyó a que la gente se identificara con un equipo y que, bueno, pues que le acercase a la plantilla general, ¿no? Ahora has vuelto a cambiar de posición. Sí, se ve que yo jugaba un poco por donde me da la gana también, ¿no? No, supongo que... El partido ya estaba como para buscar también el quinto, ¿no? El partido ya estaba pues para lo que estamos haciendo, ¿no? Para aguantar la pelota, para no desgastarse mucho, porque
dentro de poco había que jugar la final y por lo tanto pues, el partido estaba ganado, tampoco se necesitaba derrochar esfuerzos inútilmente, ¿no? Que eso también yo creo que es un signo de los buenos equipos, ¿no? Los equipos hacen el esfuerzo que conviene, ni más ni menos. Sí, cada partido necesita un derroche determinado y yo creo que economizar fuerza es también un punto de equipo bueno y de equipo inteligente, ¿no? Llegas 4-0, ¿para qué vas a seguir matando? Aunque bueno, si hay posibilidad de meter más, se mete, pero estamos ya al final del partido y la actitud más normal y yo creo que la más sensata era esa, ¿no? Intentar aguantar bien la pelota, si tienes opción de meter un gol lo metes, pero estar haciendo un poco lo que estamos viendo, ¿no? Hablábamos antes de tu peor momento, el fallo más grave que recuerdas, pero ¿y el mejor momento? Hombre, particularmente yo creo que el mejor momento fue ganar la Recopa, ¿no? Con el Zaragoza. El gol de Nallín. Con el gol de Nallín. Gol o como se pueda llamar aquello. Bueno, no sé, fue casi un milagro, ¿no? Pero para un equipo como el Zaragoza, llegar a una final europea y ganarla en un escenario como París, con un equipo contra el Arsenal, en la circunstancia además que se dio aquel triunfo, yo creo que bueno, fue un momento extraordinario. Luego, la verdad es que yo he sido un jugador afortunado, porque el Zaragoza, siendo un equipo, digamos, menor, pues en la época en la que yo he estado, pues tuve la suerte de conseguir 2 Copas del Rey, una Recopa, de estar muchísimos años en Europa jugando la UEFA. Es decir, que a mí las cosas se me dieron bastante bien allí, ¿no? Y bueno, he tenido momentos buenos, también otros malos, ¿no? Pero eso también pasa en el Madrid, ¿no? El Zaragoza es uno de los equipos irregulares en su trayectoria. En la época bueno, son esos jugadores ciclotímicos, ¿no? Más homogéneos, ¿no? Pero ahora un año mal. Sí, un año mal. Bueno, pero es un poco que son equipos que siempre están muy condicionados por el presupuesto, ¿no? Y aparecen 2 jugadores buenos, lo tienen que vender, tienen que rehacer de nuevo la plantilla. En aquella época, pues porque bueno, había mucha menos movilidad en el fútbol español, porque no se cometen las locuras que se cometen hoy y porque bueno, entonces no valía solamente meter 10 goles un año para que te viniera el Madrid o Barcelona y te fichara. Podía ocurrir, pero no era lo normal, es decir, tenías que demostrar una trayectoria, te tenían que hacer un cierto seguimiento y luego cuando demostrabas que estaba tal, pues a lo mejor te fichaban. Entonces las posibilidades de movernos los jugadores que estaban pues eran menores, ¿no? Porque si no recuerdo, después de la Recopa, pues un equipo en el que estaba Schneider, bueno, Schneider se vino a Madrid, pero un equipo en el que estaba Higuera, que era un de jugador, que estaban allí, en que estaba Aragón, estaba yo, estaba Solana, estaba Cáceres, estaba el Sue, pues no salimos ninguno salvo Schneider, ¿no? Es decir, ya vimos que acabamos de ganar la Recopa, entonces, hombre, es un equipo pues eso, condenado indudablemente a tener altas y bajas, ¿no? Si coincide en un momento dado buenos jugadores y que las cosas funcionen bien, pues puedan hacer cosas. Pero de la tabla media para arriba, yo creo que son de los equipos más estables y además yo creo que especialmente indicados para jugadores que quieran proyectarse, ¿no? Ahora estamos viendo el caso de Corona, que ha estado aquí, que bueno, pues que es un jugador que tiene proyección y que yo creo que ha ido a un club que le puede ayudar muchísimo a realizarse definitivamente, ¿no? Un futbolista extraordinario, Miguel Ángel Corona. Hay falta, aunque vuelve a ocurrir lo de antes. Estaban 2 jugadores en el terreno de juego y el Real Madrid ahora ya sí que se ha dado cuenta butragueño, está el juego parado y lo que hablábamos antes, lo hemos repetido ya a lo largo de los minutos que dura el partido, lo que ha cambiado España. Fíjate cómo llega a la Cruz Roja, militarizados casi con la camilla. Llama muchísimo la atención ver un partido de 14 años atrás, que es mucho tiempo, la verdad. Muchos años, parece que no, pero me parece una eternidad, ¿no? La falta sobre Miguel Porlanchendo, otro también nombre legendario, ¿no? Otro clásico de Madrid, ¿no? Jugador, bueno, pues, yo creo que le dio también un rendimiento al club estupendo, ¿no? Parte de su trayectoria personal, ¿no? Yo creo que eso es importante para un equipo como Madrid, lo es para todo, ¿no? Pero quizás para el Madrid, al ser un poco referencia de todo y ser un poco el espejo donde todos los equipos se quieren mirar, el mantener una buena armonía entre lo que es el fútbol y lo que es las actitudes personales, las actitudes sociales, las relaciones con los medios, yo creo que eso es un aspecto que no se puede descuidar. El jugador tiene que estar siempre por encima de esa circunstancia y no dar una pésima imagen de equipo mal educado, de equipo trasnochado, de equipo que no sabe estar a la altura de donde tiene que estar. Yo creo que es algo que los equipos grandes tienen que cuidarlo y el Madrid es algo que siempre ha cuidado, ¿no? Pues estamos a punto de ver el final del partido, estamos ya por encima del 45, el Real Madrid que va a golear al campeón de Europa entonces, no olviden que le había vencido al Barcelona, lo cual también es algo añadido para el madridismo, haberle ganado el Steaua al Barcelona en París, en Sevilla, la final de la Copa de Europa. Después la goleada del Real Madrid al Steaua, pues empezaba una temporada sensacional que lo sería también, porque el Real Madrid había ganado ya la Liga y lo volvería a hacer
a las órdenes de Leo Benhacker. Final del partido, 4-0, con esos 2 goles de Michel, el de Hugo Sánchez y el otro de Emilio Butragueño. Y entonces empezaba la temporada y entonces las cosas empezaban de verdad. Hombre, luego empezaba la liga, claro. Esto al fin y al cabo no era más que un partido de entrenamiento, un partido de preparación. Y luego lo serio empezaba luego, ¿no? Pero no, yo creo que estos torneos eran bonitos, ¿no? Eran bonitos pues porque el espectador tenía la oportunidad de ver